¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Me encanta porque QR está vivo antes de arrancar y de repente arrancamos y se hace el silencio. Pero está linda la charla, pues es una charla fraterna, de lindo clima de trabajo aquí con todo el equipo de QR. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Arrancamos QR en vivo, Bravo TV. Seguimos analizando este acuerdo en ciernes entre el gobierno de Javier Milei y el gobierno de Donald Trump. Lo digo así, no digo entre Argentina y Estados Unidos, digo entre Milei y Trump. Ahora van a ver por qué. Y estamos tratando de darle la dimensión que corresponde y ofreciéndoles cada noche distintas entradas, distintas miradas posibles, sobre todo porque nos genera muchísima preocupación. Una preocupación que, como decíamos ayer, a veces en medio de tanta apelación a lo emocional, de tanto título rimbombante todo el tiempo en redes, en los medios, para tratar de llamar nuestra atención, que ya está bastante cascoteada. Es decir, para llamar la atención de la ciudadanía en estos tiempos, la ciudadanía argentina en particular, es como que hay que gritar mucho, hay que hacer un gran esfuerzo. Y sentimos que por ahí se nos pasa bajo radar cosas que de verdad son profundamente importantes, que pueden cambiar el curso de la vida social, política y económica de la Argentina, y nos parece que este acuerdo en ciernes o potencial acuerdo es una de esas cosas. Antes, algo que nos pasó en producción, decíamos, che, ¿cómo lo llamamos? ¿Es un acuerdo? ¿Es un préstamo? Porque en realidad nos convencía lo del acuerdo, pero el acuerdo, se necesitan dos para un acuerdo, y parece ser un acuerdo bastante desigual. Entonces dijimos, bueno, esto es un acuerdo unilateral. Unilateral del lado de ellos, digamos, ¿no? Del lado de Estados Unidos, sobre todo en función de la debilidad con la que fue el gobierno de Javier Milei a tratar de concretarlo. Dicho eso, hay un aspecto que nos parece muy importante, muy determinante, que tiene que ver con cómo se jugó todo el tema de las retenciones, y nos parece que es una suerte de botón de muestra. Entonces le dijimos a Mache, a nuestro creativo, le dijimos, hagamos algo, hagamos una portada que tenga la idea de botón de muestra alrededor de este tema. Y miren lo que hizo. Esta es nuestra portada de hoy. Y está muy bien. Para muestra, one button, made in USA. Parece un botón de lejos, pero es un poroto de soja. Pusimos la vaina. Y pusimos one porque somos de Parque Chacabuco. Que vamos a andar poniendo, ¿no? Pero la idea está clara. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Lo que queremos decir es, en este episodio se puede ver con claridad, o por lo menos tratamos de acercar algo que nos parece podría anticipar un montón de cosas sobre cómo se daría si este acuerdo unilateral se efectiviza. Quizás ya está efectivizado y nos estamos anoticiando de ese asunto. Quien explicó muy bien, porque ustedes dirán, bueno, lo dicen en QR, tiene una mirada siempre, todos tenemos una mirada, pero presten atención cómo le explicaron en la televisión alemana, en la Deutsche Welle. Escuchen con atención de qué manera presentaron todo este episodio que tiene y que involucra, por supuesto, al secretario del Tesoro, Scott Bessent, ministro de Economía de Estados Unidos, en algún punto al gobierno de Javier Milei, a nuestro propio gobierno, pero vieron que nadie habló sobre el tema. En realidad habló Scott Bessent y hablaron los productores de cada país. Y por supuesto a los productores de soja estadounidenses y a los productores agropecuarios argentinos. Presten atención. Un giro comercial que podría profundizar el desplazamiento de la soja estadounidense en el mercado global. Los agricultores de Estados Unidos tienen problemas para vender soja a su principal cliente, China. Nueva York, Ana Nieto, la pregunta, ¿cuál es su reacción por esta operación de venta de Argentina? Pues hay una frustración que es abrumadora, y no lo digo yo, lo dice Caleb Ragland, presidente de la Asociación Americana de Soja y representante de los agricultores del Medio Oeste y el Delta del Mississippi, que es donde se concentra la mayor parte de la producción de soja. Normalmente, más de la mitad de las compras chinas anuales de soja se hacen a estos agricultores, pero este año Ragland dice en un comunicado que se ha hecho público hoy que el total de lo vendido este año ha sido cero. No poco, cero. Bueno, la Deutsche Welle, hablando sobre el acuerdo unilateral entre Argentina, entre Milei y Donald Trump, caracterizando la preocupación de los agricultores estadounidenses. Se refiere a un documento, a un artículo, a una carta, a un mensaje que nosotros queremos compartir con ustedes. Es este. Es el mensaje
de la ASA, que es la Asociación Americana del Poroto de Soja. Bueno, esta asociación, con nombre de Murga, nos empomó básicamente. Vamos a prestarle atención a un párrafo de ese comunicado, que es el siguiente, creo que lo teníamos destacado por ahí, ¿no? Los productores estadounidenses de soja lo han tenido claro durante meses. El gobierno necesita cerrar un acuerdo comercial con China. China es el mayor cliente mundial de soja y por lo general nuestro principal mercado de exportación. Estados Unidos no ha realizado ventas a China en esta nueva campaña agrícola debido a los aranceles de represalia del 20%, impuestos por China, respondiendo a los aranceles estadounidenses. La frustración es abrumadora. Los precios, presten atención a esto, los precios de la soja estadounidense están cayendo, la cosecha está en marcha y los agricultores leen titulares que no hablan de cerrar un acuerdo comercial con China, sino de que el gobierno estadounidense está otorgando 20.000 millones de dólares en apoyo económico a Argentina, mientras que este país reduce sus impuestos a la exportación, retenciones de soja, para vender 20 cargamentos de soja argentina a China en tan solo 2 días. Bueno, esta es la enorme preocupación que generó inmediatamente no solo la reducción, o no la reducción de derecho de exportación en la Argentina, sino el acuerdo. Es un sector productivo estadounidense, está viendo el acuerdo que están firmando Milei y Donald Trump y les preocupa, bueno, ¿y la nuestra, qué va a ser de la nuestra? Entonces expresan esta preocupación. Y eso nos lleva inmediatamente al mensaje de Scott Bessent, ¿se acuerdan? Ese posteo en redes, que es muy generalista, que es un mensaje muy fuerte, de un apoyo muy fuerte al esquema económico argentino, y solamente se detiene en una particularidad, solamente a algo le habla directamente y lo pronuncia con nombre y apellido. Dice, las retenciones cero se van a acabar. Y ayer le decíamos, ¿a quién le está hablando? ¿Le está hablando al pueblo argentino? ¿Le está hablando al equipo económico argentino? No, le está hablando a estos sectores, a esta asociación le está hablando. Está tratando de disipar su preocupación. Una preocupación que también el sistema político estadounidense le expresa a Trump. Hubo un cruce muy importante entre Scott Bessent y Elizabeth Warren, senadora demócrata por Massachusetts, que también lo compartimos, pero ahora pescamos esto detallado en una nota en el diario La Nación. El título de la nota es bastante claro. ¿Por qué rescatar a la Argentina? La cruzada de Trump por su amigo Milei abre una grieta en Washington. Escribe Guillermo Idart, pero me interesa un párrafo específicamente, que es el siguiente. No está claro, dice Warren, no está claro por qué constituye un aliado sistémicamente importante, se refiere a la Argentina. Y usted no proporcionó ninguna justificación económica de por qué una venta masiva del peso argentino y las dificultades en los mercados financieros representan una amenaza directa a la salud de la economía estadounidense, dice Warren, después de el ácido intercambio en X con el propio Bessent. Es decir, ¿qué le está diciendo el sistema político estadounidense, o por lo menos opositor a Trump? Dice, la verdad, eso del aliado sistémico y de cómo las tensiones financieras argentinas nos afectan a nosotros como para que los contribuyentes estadounidenses le den 20.000 millones de dólares, no la vemos, no entendemos. Apalancado por esta preocupación de estos productores que les mostrábamos recién, por ejemplo. Y entonces Bessent se ocupa de eso. Ahora, claro, recapitulemos un poco. El acuerdo es muy fuerte, es de alguna manera inédito. Se habla de aquel acuerdo parecido con México, pero México es un socio fundamental de Estados Unidos. Y la caída de México, si es que trastabillaba financieramente y eso derivaba en una crisis mucho más importante, le impactaba a Estados Unidos, socio directo del NAFTA, limítrofe, etcétera, etcétera. En el caso de Argentina es difícil explicarlo. Es un acuerdo muy fuerte y la fortaleza de ese acuerdo, la fortaleza de esa señal, es inversamente proporcional a la fortaleza del gobierno de Milei. Es decir, es el espejo de la debilidad con la que el gobierno argentino fue a tratar de que alguien presione el botón rojo. Una muy fuerte debilidad. Entonces, Scott Bessent perfectamente puede darse vuelta y hablarle
a todo el sistema político, a los productores estadounidenses, a los que Trump quiere beneficiar, porque recordemos que Trump está poniendo aranceles por todos lados. ¿Por qué? Porque le preocupa la producción estadounidense, le habla a los trabajadores y al sistema productivo estadounidense. Entonces, Scott Bessent puede darse vuelta tranquilamente y decirle a Warren, mirá, quédate tranquila porque te voy a demostrar cómo en la debilidad del presidente Milei y en el acuerdo unilateral que estamos firmando, nosotros tenemos toda la de ganar. Y por chaucha y palitos, estamos consiguiendo que un gobierno que para nosotros es muy importante en la región, por el momento político de la región, y en nuestra pelea con China, lo sacamos de un mercado complementario y lo hacemos competir con nosotros. Quédate tranquilo, pues es un negocio redondo. Ya la van a ver, ya la van a entender. Por eso esto aparece de alguna manera como botón de muestra de un montón de cosas que pueden ocurrir en otros sectores productivos de la Argentina, no solamente en lo económico, en lo político también, y desde ya con impacto en lo social. Hace un rato habló Alejandro Werner con El fin de la metáfora, el programa que conduce Iván Jagroski en Cenital. Alejandro Werner fue un actor muy importante en el Fondo Monetario Internacional en la arquitectura del acuerdo del fondo con Mauricio Macri, los 45.000 millones de dólares. Después señalamientos muy críticos respecto al rol de Caputo. Después se alejó del fondo, no se sabe bien si como represalia a ese acuerdo impagable o por alguna otra razón, pero presten atención lo que dice Alejandro Werner, que de las lógicas del Fondo Monetario y los condicionamientos políticos de un acuerdo sabe, presten atención lo que dice. Yo creo que también refleja una cierta idea del gobierno de Estados Unidos que se siente mucho más cómodo tomando estas decisiones de apoyar, de castigar, etcétera, de manera bilateral que trabajando a través de los organismos multilaterales. Entonces, yo no sé si hubiese habido espacio o no para que Estados Unidos le dijera al Fondo Monetario, oye, ¿por qué no anuncias que vas a incrementar el programa en 25.000 millones de dólares? Pero claramente, en este mundo geopolítico que ustedes describían en la conversación que estaban teniendo anteriormente, claramente es mucho más potente geopolíticamente entrar directamente a decir somos nosotros los que te damos este crédito y este crédito probablemente tenga condicionalidad económica, pero condicionalidad política no escrita que esperamos ver y así como te lo dan te lo pueden quitar. Está diciendo muchas cosas muy importantes. Vuelvo al principio del programa. Pensemos que estamos hablando del vínculo que está estableciendo Javier Milei con Donald Trump para el destino de mínima inmediato de la Argentina. Lo que dice Alejandro Werner es, primero, no es lo mismo un acuerdo a través de la burocracia del Fondo Monetario donde tenés que dejar todo por escrito que ir directamente a hablar con alguien que te da un cheque, donde hay condicionalidades no escritas. Puede haber condicionalidades no escritas. Pensábamos en producción también un ejemplo. No estás sacando un préstamo con un banco, estás yendo a hablar con el prestamista del barrio, con condiciones que no necesariamente tienen que haber un acuerdo y nadie tiene que rendir cuentas eventualmente, como sí ocurre con el Fondo Monetario Internacional. Después sugiero otra cosa que no está en este tramo, Alejandro Werner, dice algo así como, y ojalá que sean complementarias las condicionalidades de Trump y las condicionalidades del Fondo Monetario, dejando entender que quizá no necesariamente le pidan lo mismo a la Argentina, pensando, por ejemplo, no sé, en el tipo de cambio, la acumulación de reservas y en muchas otras cosas. Eso ni siquiera nos metemos en ese escenario aún más distópico, ¿se imaginan, no? De hecho, Donald Trump amenaza todo el tiempo con correrse del Fondo Monetario, muy crítico de esas estructuras como también de Naciones Unidas, es decir, de la gobernanza global. Y dice otra cosa más, Alejandro Werner, así como te lo dan, te lo quitan. ¿Qué quiere decir? Que si Argentina no sigue a pie juntillas lo que Trump quiere en toda su manera de ser política de Trump, un día te dice, listo, no te apoyamos más. O peor aún, para la propia campaña del miedo que lleva adelante el gobierno de Milei, dice, miren que si viene otro gobierno esto no corre. Ahora vamos a hablar con Carlos Heller, que se acuerdan, el jueves pasado, hace exactamente una semana, vio la película entera, incluso con la campaña del miedo funcional a este acuerdo que nosotros llamamos unilateral, no entre Argentina y Estados Unidos, entre Milei y Trump. Bueno, veámoslo desde nuestro país.
Vamos a ver cuál fue la reacción en este botón de muestra que nos muestra una dinámica posible de aquí en adelante si este acuerdo se concreta. Quizás ya se concretó y estamos viendo otra fase, ¿no? Que tiene que ver con los productores agropecuarios. Vamos a hacer un repaso muy breve sobre diarios federales, sobre portales federales, con una aclaración. Nuestra producción fue a buscar los principales diarios, podríamos decir los diarios hegemónicos de distintas provincias. Y esto apareció en muy pocos. Solo en algunas provincias los medios más importantes reflejaron este malestar. El resto hubo que ir a buscarlo a medios regionales dentro de cada provincia. Sería interesante preguntarse por qué. Vamos al repaso, a ver por dónde arrancamos. La capital de Rosario, una de las excepciones en ese sentido. Retenciones. La Sociedad Rural de Rosario critica el negocio del gobierno y exportadores. La suspensión del gravamen duró apenas 72 horas. Hay enojo de productores y acopiadores. Vamos más rápido. Próximo. La Pampa. El diario. Otra vez la burra al trigo. El agro necesita previsibilidad y ser entendido. Y toda la caracterización, dice en un momento, se traduce en mayor incertidumbre para productores y empresas que ven cómo las reglas de juego cambian al ritmo de la necesidad política, fiscal y financiera del momento. La falta de previsibilidad impide planificar con horizontes de inversión. Seguimos. Entre Ríos, se llegó a los 7.000 millones liquidados y vuelven las retenciones. La vemos pasar, lamentan pequeños productores. No son solo los pequeños productores, son pequeños productores, medianos productores y la sociedad rural la que se queja. Seguimos. Esto es Venado Tuerto. Vuelven las retenciones. La tregua para el campo duró apenas 3 días. El problema es doble. Agroexportadores anotaron ventas millonarias sin contar aún con toda la mercadería en la mano. Los productores comenzaron a retraer la oferta de soja al ver que los valores ofrecidos se desinflan. El riesgo de que se instale una sequía comercial que frene operaciones en las próximas semanas. Hablan de parche, desconfianza. ¿Hay algo más o hasta acá? Bueno, la crítica generalizada, insisto, tanto de lo que podríamos denominar mesa de enlace como pequeños y medianos productores, porque no pudieron ser parte de este negocio. En un rato Guido Bambini nos va a hablar de la estafa. Esto está siendo hablado como estafa. Es más, para graficar la gravedad de la estafa, algunos comunicadores especializados en temas agropecuarios dicen, ¿esto es peor que el caso Libra o es peor que el 3% de Carina? Enseguida lo vamos a hablar con detalle. Pero ¿qué es lo interesante, o por lo menos lo que queremos hacer hincapié en este momento en la apertura del programa? Que el gobierno, que todo el tiempo tiene que construir gobernabilidad, desde lo financiero pero también desde lo político, ahora va a tener que explicar que en realidad los intereses a partir de los cuales tiene que tomar decisiones no son solamente los intereses que le den gobernabilidad con el esquema productivo de la Argentina. Ahora tiene que ver que lo que dice Scott Bessent, que representa el esquema productivo estadounidense. Que la sociedad rural, hoy Nicolás Pino decía, yo quiero pensarlo mejor. Claro, no puede decir lo que realmente piensa Pino, porque tiene representación política, en muy buena parte se juega en los intereses de este gobierno. Pero empieza a hacerse preguntas, incluso los actores económicos que apoyan a Milei, que quieren la desregulación, que quieren un Estado ausente, pero van a tener que compatibilizar intereses que no son compatibles, porque Estados Unidos compite con la Argentina. En el petróleo, por ejemplo, ni hablar en el sector agropecuario. ¿Qué van a decir los gobernadores? Porque los gobernadores están frente a una elección y los gobernadores están obligados a representar. Están obligados a representar a la población en las cosas de la vida cotidiana que están muy complejas, pero están obligados a representar a los sectores de poder económico dentro de las provincias. Todo es un gran problema en términos de soberanía, pero también en términos políticos si lo miramos del gobierno sobre cómo va a construir esa gobernabilidad. Frente a esta escena estamos. Quizá estamos exagerando un poco nuestra preocupación, creemos que no. Enseguida lo hablamos con Carlos Heller. Y hoy viene Karen Tepp, que es candidata a primera diputada nacional por Fuerza Patria en la provincia de Santa Fe. Y además es representante de una nueva generación de dirigentes políticos. Lo primero que le vamos a preguntar es, ¿cómo hacemos o cómo tienen pensado generacionalmente hablarle a las nuevas generaciones sobre temas que parecen reeditarse del siglo XX? Porque esto es teoría de la dependencia pura.
el más fuerte de la cuadra, el más fuerte del mundo, de la región, le dice al resto de los países qué tienen que producir y qué no. Antes Trump lo hizo con aranceles, imponía aranceles. Ahora no necesita hacer eso en la Argentina. Ahora le avisa a Caputo que en realidad tiene que sostener las retenciones. Es muy compleja la escena. Es muy grave la situación frente a la que estamos y por supuesto la pregunta es, para esos sectores de la política argentina que no han sido coherentes respecto de Javier Milei, que le han dado herramientas de gobernabilidad y que ahora tienen que observar esto y que seguramente también tienen vínculos muy aceitados con algunos sectores estadounidenses. Y entonces les empiezan a agarrar las dudas sobre si citar a Karina Milei o no, o sobre aplicarle una moción de censura a Guillermo Francos o no. Arrancamos QR y lo hacemos como siempre con las voces del día. Prácticamente nos habíamos desconcentrado, la policía actuó. Todos los operativos se realizan según el mismo esquema de Patricia Bullrich, no hay más una ciudad autónoma. No mezclarlo con que si estaba bien o estaba mal que haya Ministerio de la Mujer, porque los femicidios en la Argentina del 23 al 24 bajaron. La hipótesis de prima tiene que ser que fueron femicidios, porque acá hay vulnerabilidad social, situación de prostitución y sí hay una característica de los femicidios en contexto narco en la región, donde la hazaña es lo que aparece con claridad. Con las políticas más generales que se están aplicando hoy en el país, en realidad estamos construyendo un caldo de cultivo para que eso se siga expandiendo, que van de a poco destruyendo la presencia del Estado. Ha habido en estos últimos años también una persecución hacia las organizaciones sociales que estaban en esos territorios. El programa económico está provocando una recesión muy fuerte, no hay trabajo, cada vez se agudizan más los problemas de desempleo y los problemas sociales. Y no creo que este préstamo solucione de por sí ese problema. Hablan de las reservas de vaca muerta, las nucleares argentinas. Sí. ¿Qué está entregando Javier Milei y por qué no quieren que pase por el Congreso? No le va a mejorar nada la vida a la gente de a pie. Cuando se acabe el efecto de la morfina, esta que vamos a recibir ahora de Estados Unidos, no sé cómo sigue el país. Pues ellos después se van. Sí nos llamó la atención que en 48, 72 horas se cubra todo y que volvemos de vuelta como antes. Estamos evaluando a ver cómo se generó esto. Llegó este beneficio al productor genuino. Fue un negocio de comercio exterior de un grupo de 15 empresas, en las cuales 4 se llevan el 80% de este negocio. ¿Qué mensaje podría darle a esas personas que se quedaron sin un trabajo de un día para el otro? Creo que las explicaciones de eso te las tiene que dar el Poder Ejecutivo, que es quien toma las decisiones. Vamos a tener un problema muy serio de endeudamiento y vamos a tener que enfrentarlo. Y para eso vamos a necesitar tener una propuesta y al mismo tiempo tener una política de poder sumar sectores. Son luchas que tienen que ver con nuestra soberanía. En homenaje al Pepe, tengo que decir que esas luchas no conducen absolutamente a ningún lado si no vienen acompañadas de la integración al que nosotros llamamos unidad latinoamericana. No nos va a traer buenos resultados a nosotros el día de mañana, ya que esa deuda la vamos a tener que pagar nosotros. O sea, el problema va a ser el que venga después. La historia vuelve a repetirse, dice el tango. Muy buenas noches a la mesa de QR esta jornada de jueves. Hola Martín Granowski, ¿cómo estamos? Buenas noches, Pablo Caruso. Guido Mamini, ¿qué dice? Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Bien? Muy bueno, en un ratito, Guido, hablamos sobre los datos de pobreza y salarios que hoy publicó el INDEC. Bajo un manto de mucha crítica, ¿no? Sí, crítica de quienes son especialistas en la materia, del Observatorio Social de la UCA, y vamos a traer un trabajo, un paper, vamos a ponernos un poco técnicos, pero hay que explicarlo en esos términos. Sí. Un paper de una consultora económica de Equilibra, que da cuenta muy bien de cómo utilizando una encuesta nacional de gasto del hogar es más actualizada, que todavía el INDEC no aplica, y también por una cuestión de subdeclaraciones de la encuesta permanente de hogares, hoy la pobreza está arrojando un número que no, que se contrasta con el otro dato que también traigo, que son los salarios que siguen planchados desde septiembre de 2024 y que bajo ningún concepto este gobierno sacó 14 millones de personas de la pobreza, 12, como dicen, ya le agregaste 2. Ah, bueno, 12 millones. Yo le he escuchado decir 14 también. Bueno. Entre 12 y 14 millones de la pobreza. En un ratito nos metemos en eso, por supuesto. Martín, ¿de qué hablaremos en un rato? Hablaremos, entre otras cosas, vos planteabas recién el tema de los sojeros norteamericanos. De los sojeros norteamericanos, que son los farmers, que son los chacareros argentinos. ¿Qué pasa con los farmers y qué pasa con los chacareros? Los farmers dicen, nos jodieron. Y los chacareros argentinos dicen, nos jodieron. Voy a hablar de eso. Bueno, y Guido, insisto, a explicar la estafa. ¿Por qué se está hablando como una estafa? Y algunos especialistas dicen una estafa
equiparable o aún peor que la del 3% de Karina. Y créanme que son sectores que en el conflicto de la 125 están más cerca de la mesa de enlace que del gobierno nacional de ese momento. Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, es una forma de decir. Hace una semana exactamente, y a esta hora, frente en este lugar y en este lugar, está Tanguero. Cuando todo parecía que terminaba en una crisis de gobernabilidad muy profunda, vos dijiste, me voy a animar a plantear otra hipótesis. Y tu hipótesis, tengo que decir en soledad, se hizo en realidad casi a pie juntillas. Sí. ¿Qué quiere que tire otra hipótesis? No, quiero que me cuentes ahora cómo sigue. Ya que sabes todo. Contá qué te había dicho Vicente el día anterior. Contá eso, dale. No, pero algunas cosas variadas, y esto que recién se hablaba de los farmers y demás. Estamos omitiendo un detalle que apareció en el comunicado de los productores norteamericanos, que han dejado de poder venderle a China por los aranceles. Cuando Estados Unidos le mete aranceles a China, China le replica con aranceles, y uno de esos aranceles a la soja. Y entonces Brasil le vende soja en lugar de Estados Unidos, y ahora se le suma Argentina. Y por eso están planteando el tema, porque el 20% de aranceles que los chinos le metieron a los productos agropecuarios norteamericanos lo sacó de mercado. Nuestra preocupación, igual Carlos, no es por los chacareros estadounidenses, es qué capacidad de presión tienen sobre el que va a decidir ahora nuestra política. Estoy diciendo cómo se vincula todo, como a veces nos quedamos encerrados y todo tiene que ver con todo. Es decir, no es gratis lo que hace Trump con los aranceles. No es gratis. Tiene repercusiones y se van tomando medidas. Le mete aranceles a Brasil y Brasil le mete aranceles a los productos norteamericanos, y entonces va a ser más barato para Brasil comprarle a otros que comprarle a Estados Unidos productos que Estados Unidos le vende a Brasil. Ahora, el gobierno argentino va a negociar en debilidad a un presidente que está atrapado en ese laberinto. Sí, claro. Y ahí déjame decir otra cosa. Ojo, que en esas declaraciones del ministro, del secretario del Tesoro, hay un último párrafo que dice negociaciones que empezaremos después de las elecciones. Es decir, que yo hoy podría decir puro humo esto, ¿eh? Sí, puro humo, pero muy efectivo. Carlos ¿Quién tiene que ver? El humo es efectivo. ¿Quién dijo que no? Pero, hasta que se disipa, ¿no? Claro, pero si no, no existiría el humo. Pero vamos a darle 20.000 millones, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y estoy en contacto con un montón de empresarios norteamericanos muy interesados en invertir en distintos sectores estratégicos de la Argentina. Entre otras cosas, quiero recordar los dichos del señor Lamela, cuando dijo que, entre otras cosas, estaba todo el tema de las tierras raras, que había que explotarlos en beneficio de ambos países. Es una cosa espectacular. ¿Por qué ambos países, no? En beneficio de ambos países, que él, entre sus misiones, además de las otras misiones, que era impedir el desarrollo de los negocios de China con las provincias, ayudar a que se la castigue a Cristina como se merece, según su opinión. Hoy juró, creo, Lamelas. Ayer, sí. La otra que venía era esta de ayudar a que Milei gane las elecciones de medio término. Entre paréntesis, se ve que se olvidaron de avisarle a Trump que estas elecciones eran de medio término y que no se elegía presidente. Mi teoría, parece un chiste, pero mi teoría es que él no lo entendió, le avisaron y nadie se moría por aclararle. ¿Quién se va a animar en aclarar? ¿Quién le va a aclarar? Pero así vuelve todo para era atrás. Divertidísima escuchar. O sea, yo creo que el presidente va a ser reelecto y que después de la reelección va a poder completar todas las cosas que tiene planteadas. Es sensacional. ¿No? Habrá dicho Milei, me faltan. Ahora, después esa última frase, bueno, estuvimos bien, listo, váyanse, márchense, le dijo. Es decir, como todo un show armado, con Carlos, tiempos completando lo que decís, en el texto de Bessent hasta ahora, yo no digo que no va a haber acuerdo, pero completando lo que decís, en el texto de Bessent, dice en cada frase, estamos preparados para. Así todas las frases empiezan así. Estamos preparados para el swap, estamos preparados para comprar bonos.
estamos preparados para un préstamo ¿Por qué te directo. llama la atención? Porque dice estamos preparados para, no dice firmamos un acuerdo para. Porque justamente, como vos definiste, es unilateral. Nada. Estamos preparados para, estamos nosotros los Estados Unidos, además, no en conjunto. El cómo y para qué. Yo lo dije ayer en la Comisión de Presupuestos. El swap, ¿es para cancelar el swap chino? Según dijo Besen cuando estuvo en abril en la Argentina, y según dijo Lamelas cuando fue a rendir examen en la Comisión de Relaciones Exteriores, ¿o es para ampliar reserva? Nadie lo explicó. Son dos cuestiones completamente diferentes. Todas las otras cosas que van a venir, ¿cuáles son las condiciones, los montos, los plazos? ¿Qué contrapartidas tiene? ¿Viste lo que dijo Werner? Sí. Ir a acordar directamente de manera... Nosotros jugamos y decimos unilateral, pero bueno, bilateral es muy distinto a tener que ir con la burocracia del fondo y tener que dejar todo por escrito. El fondo tiene norma. El fondo es un organismo. Después es todo lo perverso que todos decimos que es y es. Pero tiene ciertas reglas y funcionamientos y votaciones y cantidad de países que tienen que apoyar y aprobar y demás. Aquí estos muchachos es lo que se les canta. Excepto los líos que se le pueden armar en su propia interna. Yo creo que a la interna que se le arma con la senadora Warren no le importa. O sí le importa, pero lo de los chacareros lo de los chacareros se le complica porque ya la tiene complicada. Vuelvo a repetir. No le pudieron vender soja a China, no por la Argentina, por los aranceles que le metió a Brasil. A China, y los contraaranceles que los chinos le metieron a los productos norteamericanos. Yo insisto con eso, es un presidente que está en ese problema frente a otro que va a pedirle en magnitud un salvavidas, en una debilidad muy fuerte. El otro fue a pedirle el spitum, como dijo Hernández el otro día, la escupidera. Grosero, pero spitum, pero de alguna manera es así. ¿Es una palabra grosera para ustedes? Entre paréntesis, hoy Pablo Ibáñez, colegas, le damos el crédito, contó que en medio de la negociación el fin de semana se filtra lo de Román Lechman en Infobae de 30.000 millones y que la comitiva estadounidense les pregunta, ¿quién filtró esto? Claro. Y que eso paralizó las conversaciones un buen rato y que el estado de ánimo de la comitiva argentina, porque eso trababa la posibilidad de un anuncio el lunes ante la apertura del mercado, fue muy preocupado. Déjame hacerte esta pregunta, Carlos. A ver. Una parte la contestamos ahora y ahora nos vamos a meter con otro tema que nos importa en esta noche. ¿Cómo va a ser Milei para administrar la necesidad que de política económica tenga la Argentina, que tiene Trump, respecto de los actores del esquema productivo argentino? Que incluye a los gobernadores también. Claro, pero no te olvides que la apuesta es una apuesta de 20 días. Por eso todas estas promesas y todo lo que vamos a hacer después vamos a ver cómo van a cumplir o no. Por ahora, lo único que lograron efectivamente son los 7.000 palos a una tasa de interés del ¿cuánto? ¿Lo tenés calculado? No, ¿cómo se financiaron? Decís. ¿Cómo se financiaron? Claro, sí, porque en realidad se financian al 5 o 6% anual. Y ellos adelantaron, esto debe tener una tasa... Adelantaron 7.000 palos. Pero esos 7.000 palos, con 1.500, 1.700 millones que perdieron de ingresos, tienen una tasa de interés monumental. Claro. Estamos pagando un precio por esa financiación, que por ahí es la única guita efectiva que le va a entrar antes de las elecciones para tranquilizar los mercados. Que entra ahora. Claro, 3 días. Por eso te digo, que en 3 días se la tienen que liquidar. Que tiene que comprar. A una tasa de retorno monumental que al final la pagamos los argentinos. Podríamos decirle al jefe de gabinete que ahí tiene uno de los lugares de donde podría sacar la plata para financiar el proyecto de la ley de discapacidad, ¿no? Sí, es prácticamente lo mismo. Hacemos un punto acá, porque no quiero perder la charla con Mariana Carvajal. Enseguida seguimos hablando con todo el equipo sobre este tema. Mariana es colega, es periodista, es militante y referente feminista. Estamos hablando, por supuesto, sobre el triple femicidio de Brenda, de Morena y de Lara, un caso que nos tiene conmocionados a ciudadanos y ciudadanas en la Argentina. Ustedes saben, QR no suele tener un abordaje policial de estas cuestiones.
ni de este caso en particular, esto está, por supuesto, es parte del problema, el abordaje policial de un triple femicidio, sino que en general no nos metemos en temas policiales. Pero acá se juega otra cosa y nos damos cuenta que es muy importante que en función de lo que la prensa hegemónica o la mayoría de los medios de comunicación, la mirada que tienen o que divulgan sobre estos temas es tan apabullante que entonces, de alguna forma, queríamos estar presentes y queríamos conversar con alguien que tiene mucho para decir. De hecho, quiero recomendarles la nota que Mariana Cabajal publicó en el periódico Acción. Pueden entrar al portal del periódico Acción, Triple Femicidio, la crueldad infinita, es el título de la nota. Mariana, soy Pablo Caruso en QR, con todo el equipo te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Gracias, Mariana, por atendernos. Insisto, en el detalle del episodio, en cosas que en otros medios eso se puede leer de manera abundante. La verdad es que lo que nos interesa es tu mirada a esta hora respecto de qué es lo que está pasando y qué significa este triple femicidio y esta puja que parece haber, medio de nuestra batalla cultural, sobre venganza narco o femicidio. ¿En qué momento estamos? Mira, primero creo que hay que mirar como la foto más grande, ¿no? Lamentablemente las muertes de estas tres chicas, 2 de 20 y una de 15, creo que hay que insistir en esto, las edades que tenían, lo que nos muestra de esa foto que está enmarcada en lo que es la precarización laboral y la falta de posibilidades laborales para las pibas, el retraimiento del Estado Nacional en términos de programas sociales para las jóvenes, ¿no? Yo miraba los datos del programa Progresar, que era un programa que apoyaba a las y los jóvenes en términos educativos. Fue uno de los que sufrió mayor ajuste en el primer año del gobierno de Milei. Estas chicas no tenían trabajo, eso lo escuchamos de uno de sus primos. No conseguían trabajo y estaban en situación de prostitución, 2 de ellas. Y en ese contexto de vulnerabilidad social que las acerca seguramente a esta banda narco, no sabemos qué pasó todavía, está en plena investigación. Hay quienes dicen, bueno, una venganza, sí, hay un mensaje, ¿no? En esa hazaña frente a esos cuerpos que han sido, tienen signos de tortura, y se dijo también que se había transmitido en vivo a un grupo cerrado de 40 o 45 personas, como diciendo, bueno, esto le pasa a quienes me roban, ¿no? De parte de este jefe narco peruano, donde sí hay un mensaje, y un mensaje en la hazaña con la cual se destruyen estos cuerpos de chicas en estos femicidios en contextos de narcocriminalidad. Esto lo venimos viendo en la región. Uh-huh. Es un fenómeno que no es nuevo en otros países, lamentablemente. Y yo creo que hay que poner el foco en esto, ¿no? Perdóname, Mariana, quiero hacer hincapié en esto que dijiste. Vos lo que decís es la violencia sobre el cuerpo de las mujeres en este marco de actividades económicas ilegales es un mensaje en sí mismo. Es el mensaje de la crueldad. ¿Eso es lo que estás diciendo? Sí, y es un mensaje seguramente de disciplinamiento. No sabemos qué es lo que pasó realmente. Se habla de que pudo haber algún robo, algo que se quedaron, alguna de ellas, y esto tiene que ver con un mensaje a otros, ¿no? Un disciplinamiento de esto te puede pasar. Pero, a ver, yo lo que me parece que también tenemos que mirar qué está pasando con la capilaridad de las bandas narcos en el conurbano, o sea, qué es lo que qué lugar está ocupando frente a la retirada o la no respuesta del Estado a las necesidades de la gente. 1 de cada 5 pibas entre 14 y 29 años no tiene trabajo estable, trabajo pago. El trabajo en casas particulares es el mayor empleo de las mujeres en general, ¿no? El 98% está feminizado. Digo, hay una cuestión que tiene que ver con la falta de oportunidades para las chicas que las expone a una mayor vulnerabilidad. Y en esto, la disputa de si es femicidio o no es femicidio, quiero aclarar algo, porque me parece que ponerse en esa disputa que parece hasta, no sé, no quiero decir una grosería, ¿no? Pero viene de esta cuestión de
¿por qué los femicidios, por qué los feminismos vuelven a instalar esto? Bueno, los protocolos de investigación judicial marcan que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse como hipótesis de femicidio. Después se podrá descartar si hay prueba que dé cuenta de que no se trató de una muerte de una mujer por el hecho de ser mujer. Pero acá tenemos algunos componentes que nos hacen mirar de otra forma esta muerte violenta, ¿no? Distinta de la de seguramente como tantos pibes que también son asesinados en contexto de narcocriminalidad, ¿no? Los soldaditos, que tiene que ver con la vulnerabilidad social de estas pibas, el hecho de que estaban en situación de prostitución o de trabajo sexual, y había una de 15 años, o sea, una de ellas tenía 15 años. Entonces ahí hay un componente de género importante. Habrá que ver cómo avanza la investigación. Claro. Después está la perversidad, ¿no? En las coberturas que tienen que ver de poner el eje a qué se dedicaban, o si son buenas o malas víctimas, porque en definitiva en algún momento hasta se las vinculó con la posibilidad de este mecanismo o esta metodología de robo conocida como viudas negras, ¿no? ¿Qué importa? Ninguna adolescente, ninguna piba merece aparecer en una bolsa. Es increíble, porque además es increíble lo que el fin de semana nos horrorizábamos con unas publicidades de una campaña en redes sociales, que algunas petroleras la tomaron, que parece que era una tendencia en TikTok, que tenía que ver con deshacerse de la community manager, y la broma era meterla en una bolsa, como secuestrarla y hacerla desaparecer. Claro. Y 2 o 3 días después vemos esto hecho realidad. Mariana, me parece que hay mucho para pensar en torno a esto. Martín Granowski tiene una pregunta para hacerte. ¿Cómo estás, Mariana? Vos que ¿Qué estudiaste, tal, Martín? ¿Cómo andás? Vos que estudiaste el tema muy bien y hace muchos años, ¿qué frecuente es este tipo de femicidios relacionados con lo que vos definiste como disciplinamiento, aparentemente relacionado con soldaditos, con el mundo del narco, con la violencia narco, no solo con los narcos, ¿no es cierto? Mira, acá en Argentina lo que me decían que sí, en el conurbano no era la primera vez que eran chicas asesinadas en contexto supuestamente de narcocriminalidad. Lo que pasa que no había habido unas familias que salieran con la voz que se salió, y en este caso 3. O sea, no es que es nuevo, sí que no es tan frecuente. Y el otro dato que recogí fue qué pasó en Rosario, ¿no? Que lo tenemos como la urbe donde la narcocriminalidad permeó con mayor presencia, o por lo menos tuvo mayor visibilidad a partir del aumento de los homicidios que hubo, sobre todo en el año 2022 y 2023. Y ahí lo que aparece claramente, que ese aumento, ese pico que pone el tema en la agenda mediática y política, fue a partir del aumento de las muertes de mujeres, de los asesinatos de mujeres, que pasan del 2021 al 2022 aumentan 160%, mientras que los homicidios de varones en esos contextos de narcocriminalidad en Rosario aumentaron apenas un 2%. Son mucho más, eso sí, porque eran cerca de 225, 215, ahora no recuerdo bien. Ahora, ese aumento notable de femicidios de mujeres, de homicidios de mujeres, analizaron, ¿eran femicidios o no eran femicidios? Y hablé con quienes estuvieron pasando la lupa frente a esto, encontraron que había unos pocos que tenían que ver con el clásico femicidio, que era el de una relación de pareja, ¿no? Sexoafectiva, y después otras muertes tenían que ver con balaceras, esto es al voleo, ¿no? Que aparecían en la línea de fuego, con lo cual eso se descartaba como femicidio, pero sí aparecían otros casos que tienen que ver con mujeres que se quedaron a cargo del negocio cuando su pareja fue detenido, estaba en prisión, madres, esposas o parejas también, o hijas, que no estaban vinculadas al delito, al narcodelito, pero que sus asesinatos tenían que ver con mensajes en el sentido de, bueno, la venganza, ¿no? Algo. Y después algunas pocas, las menos, de mujeres asesinadas porque eran quienes salían a defender
el territorio, el barrio de la avanzada narco, ¿no? Claro. Como distintas de estas figuras que aparecen. Hoy hablaba Mariana me hiciste acordar, hablaba con Lucy Caballero, socióloga, referente de Y Una Menos, y ella explicaba cómo la mayor protección para mujeres en situación de este tipo de vulnerabilidades es la comunidad. O sea, la protección es comunitaria, y a medida que desaparece el Estado y se estigmatizan las organizaciones sociales, bueno, lo que queda es terreno fértil para otro tipo de actividades económicas de estas características, ¿no? Mariana, yo quiero recomendar para quienes estén interesados en este abordaje del tema, la nota de Mariana en el periódico Acción, Triple Femicidio, la crueldad infinita, y recordarles que hay una movilización convocada para el sábado, 4 de la tarde, si no me equivoco, de Congreso a Plaza de Mayo, ¿no? De Plaza de Mayo a Congreso. De Plaza de Mayo a Congreso. Mariana, gracias como siempre. Un abrazo, hasta pronto. Que estés muy bien. Bien, acá también se discuten modelos, ¿eh? Acá también hay una discusión profunda de modelos. El rol del Estado, el rol de las comunidades. Volvemos un segundito a nuestro modelo que está en juego, o por lo menos tal cual lo conocemos hasta ahora, o tal cual conocemos hasta ahora la disputa de modelos. Quiero volver a la charla con Carlos y con el equipo. Enseguida viene Karen Tepp, primera candidata a diputada nacional por Fuerza Patria en la provincia de Santa Fe. Seguramente tiene cosas para decir sobre este tema también. Pero quiero que volvamos a escuchar a nuevo ministro de Economía en la Argentina, Scott Bessent. Ayer nos adelantamos y compartimos esto, que ahora se difundió un poco más. Es una conversación de Scott Bessent con la cadena Fox, donde dejaba algunas definiciones para seguir charlando con Carlos. Dale. What's the plan in terms of supporting Argentina? Is there one? The plan is, as long as President Milei continues with his strong economic policies to help him, to bridge him to the election, I call this the screens moving to the streets. We are not going to let a disequilibrium in the market cause his a backup in his substantial economic reforms. I don't think the market has lost confidence in him. I think the market is looking in the rearview mirror and is looking at decades, if not a century, of terrible Argentinian mismanagement. And people are concerned. People are skittish. It's very hard to believe that it is different this time, but I believe with President Milei, it is. It is. The president is also pledging strong backing. He's calling for Javier Milei's reforms critical for that stability that you're talking about. But Senator Warren, Elizabeth Warren, says that this is a taxpayer-funded bailout and is more about politics than U.S. interests. What do you want to say to Elizabeth Warren here? Well, I tweeted it out yesterday. Senator Warren and her protege, Mr. Mondami, who's running for mayor of New York, they are American Peronists. They want to do to the U.S. economy what the Perones, the General Anavita, did to the U.S. They want to take control. So, and I guarantee you, and there are not a lot of things in life that are sure, that New York City will be coming to the federal government for a bailout if the Mondami plans are implemented. Bueno, la exportación del peronismo cuando parecía que ya estaba muerto y estaban clavando los últimos clavos, ¿no? Más allá de eso, bastante claro el mensaje, Carlos. La verdad que no hace falta interpretarlo, ¿no? Porque lo dice todo. Lleno de literalidad. Está absolutamente literalidad, claro. Esto va a quedar, es gravísimo, como lo de Braden o Perón, claro. Pero esto va a quedar por los siglos de los siglos, ¿eh? Esta partecita que escuchamos recién. Pero sí. Por la crudeza. Pero es terrible, es sin ningún reparo, sin ninguna vuelta. Nosotros el amigo, lo queremos sostener, por acá vienen nuestros intereses y nuestros negocios. Y lo queremos sostener electoralmente. Y lo queremos sostener electoralmente, lo dice con toda la claridad. El secretario del Tesoro plantea de que se va a trasladar la confianza de las pantallas, decía, es decir, del mercado a la calle. Sí, sí. Y dice que la inconsistencia del plan económico aparentemente repite lo que dice Milei del riesgo Cuca. Dice, el mercado está mirando... Exacto. Pero no es paradójico que el mercado, ante una ayuda es lo que dijimos el jueves pasado, que inventaron y potenciaron, porque al final, ¿qué es el mercado? Son ellos mismos. Porque eso que llaman mercado, en definitiva es una entelequia, ¿no? Son los señores especuladores, los que están jugando. Entonces, te instalan el tema. ¿Qué les cuesta a ellos? ¿Quién hace el riesgo país? JP Morgan. El JP Morgan.
El JP Morgan ha hecho cada cosa. Por ejemplo, decía cuando la famosa crisis de Estados Unidos, 2 días antes, decía que no había riesgo de crisis. Es decir, porque eso completa la teoría de Carlos, ¿no? Así que es. acá hay un empuje del miedo, empuje del caos. Es que es la ingeniería del caos. Entonces, el país, si llega a ganar los cucas, explota. Los mercados le dan la espalda. A su vez, Carlos, hay una cosa interesante con esto. Va a ser muy difícil de contar la elección, de contabilizar, la elección del 26 de octubre. Salvo que el gobierno pierda o que en general, sumando las provincias, la diferencia sea muy grande a favor de Fuerza Patria o las diferentes fuerzas opositoras. Si es así, habrá perdido Scott Bessent también. Sí, de cualquier manera, yo creo... ¿Qué escenario sería ese? ¿No? Yo creo que ellos tienen un objetivo de mínima que es por el que van, porque ellos la verdad que no pueden ganar las elecciones en términos de lo que significa ganar las elecciones. Yo creo que para ellos ganar las elecciones es garantizar el tercio de héroes que les permita sostener los vetos. Esa es lo que va a definir. Si lo logran, se van a dar por victoriosos. Si lo logran, se van a dar por victoriosos, porque efectivamente pueden pensar que en los próximos 2 años no necesitan al Congreso, al contrario, tienen al Congreso dominado, porque el Congreso sanciona una ley, la vetan y el Congreso no tiene cómo insistir porque no puede construir los 2 tercios. Y ahí aparecen otras cuestiones que vos las esbozaste en la introducción, algunos giros que hay que mirar con atención. Yo lo he dicho otras veces, nosotros hemos ido construyendo alianzas alrededor de problemas y de puntos concretos, pero yo no me olvido que hubo un espacio político que se llamó Juntos por el Cambio, donde todos esos sectores lo integraban y sus objetivos no son diferentes que los que plantea Milei, como bien explica Macri permanentemente. Macri está en desacuerdo porque lo dejaron de lado, porque lo ningunearon al PRO y demás, pero hoy mismo salió a decir que en los grandes lineamientos ellos están de acuerdo. Entonces, cuando uno empieza a ver, realmente fue muy preocupante alguna de las cosas, los matices, porque hay que estar que siempre mirando los matices. Ayer en la comisión de presupuesto, además del ninguneo nuevamente del presidente de la comisión de presupuesto, que es absolutamente inadmisible y antidemocrático. Expert. Sí. Ninguneo a los planteos que le hacía la mayoría de la comisión. Escúchame, todo el mundo le dijo, no se puede sesionar el miércoles que viene, porque va a haber un pedido de sesión. Entonces, cuando yo intervengo... Vos propusiste que fuera los martes. Claro, pero cuando intervengo le digo, presidente, usted habló de la necesidad de consensuar, y aquí hemos consensuado, porque todas las intervenciones dijeron lo mismo. Me pide una interrupción la diputada Machado, yo se la doy, y dice, no, yo estoy de acuerdo en que sean los miércoles. Entonces, bueno, consenso -1, dije yo, siguen siendo lo mismo. Yo hablé anteúltimo, después que hablé yo, habló un diputado más y terminó. El presidente dijo, bueno, se terminó la reunión, nos vemos el miércoles que viene. Así. Es decir, no le interesa nada. Nosotros mañana vamos a estar presentando una nota formal de nuestro espacio, donde pedimos la presencia de ministros, secretarios de Estado, de todas las áreas, empezando por el ministro de Economía, porque también los temas institucionales y de calidad institucional tienen su valor. El año pasado no vino el ministro de Economía, vino el presidente al Congreso a explicar los lineamientos. Este año ni vino el presidente, habló por cadena nacional. Nosotros estamos diciendo que no puede no venir el ministro de Economía, pero no es una formalidad, porque la Comisión de Presupuesto, cualquier comisión del Congreso, cuando cita a un funcionario del Ejecutivo, hay preguntas, no es solamente que viene y hace un discurso, tiene que contestar preguntas concretas. Pero además, Carlos, si ya de por sí es así y esas son las reglas de juego institucional, en el contexto de un acuerdo como el que quieren cerrar con el gobierno de Estados Unidos, es aún peor. Pero otra de las cosas que yo planteé ayer, dije, no podemos tratar el presupuesto
porque entramos en la discusión técnica, si el swap es un crédito o no es un crédito, y si por lo tanto debe pasar por el Congreso o no. Sí. Yo digo, no quiero entrar en la discusión técnica. Esto que se nos está planteando es de tal magnitud que no podemos discutir el presupuesto sin conocer estas condiciones en detalle. Claro, es un paquete de política verdad económica. ¿Qué hipotéticamente nos darían y en qué condiciones y contra qué cosas, qué contrapartida? Sin eso, la discusión de un presupuesto, que además está lleno de cosas insostenibles y que además tiene el contrasentido de que el presidente dice que se le va a mejorar el ingreso a los jubilados, los recursos para educación, los recursos para esto, pero el artículo 30 del proyecto de presupuesto elimina todas las leyes que hemos sancionado en años anteriores que establecen pisos de lo que tiene que haber en esos rubros dentro del presupuesto. O sea, Por ejemplo, ya era insostenible antes. no, imagínate sobre hay una la ley discusión. que dice que 6% para educación. No puede ser menos. Está propuesto eliminarlo. Hay otra ley que dice que para enseñanza técnica creo que 0,2%, eliminarlo. Hay otra ley que dice que el ajuste automático de la asignación universal, eliminarlo. Todas las cosas que son pisos condicionantes, mire, menos de esto no se puede. En el proyecto de presupuesto que nos están sometiendo se propone anularla. Pero pues, sobre eso... sobre eso acuerdo. esto, que no sabemos de qué se trata. Una especie de ley base metida dentro de la ley de presupuesto. Una pequeña ley base, pero no tan pequeña. No, ¿qué va a ser pequeña? Porque esa educación no es pequeña. No es pequeña. Es una ley base metida dentro de la ley de presupuesto. Estamos en una situación de, yo diría, gravedad institucional preocupante, porque... ¿No te pasa, Carlos, que cuántas veces has dicho estamos en una situación grave y el resto de la política dice estamos en una situación grave, es grave institucionalmente? Es como si hubiera perdido fuerza la idea que estamos ante un riesgo institucional grave. ¿Cómo haces para a la ciudadanía explicarle? Bueno, perdieron las Yo elecciones. digo que esta vez sí, pero... Perdieron las elecciones bonaerenses. Claro. Caruso, alguien entendió lo que está pasando. Antes del 6 de septiembre decía, pero es cierto que bajaron los salarios, que subió el desempleo, pero la gente lo sigue votando. Minga. Perdió por 14 puntos la provincia de Buenos Aires. Es decir, la gente no actuó como decían las encuestas, como decían los tweets, como decían en las redes y qué sé yo cuánto. Se ve que los efectos reales de esta política económica y de esta política en general se están sintiendo en la piel, y cuando se sienten en la piel duelen de una manera diferente que cuando se dicen o entran por el oído nada más. Carlos, ¿crees que frente a este posible acuerdo con Estados Unidos, yo la verdad no sé si ya está en marcha o no, francamente lo digo, o si ya está en marcha hace mucho tiempo atrás y nos estamos dando cuenta ahora que eso era parte del acuerdo, ¿crees que en general la política va a estar a la altura del debate de esa situación? Yo espero que sí, pero abrí una duda cuando dije antes, no nos olvidemos de quiénes son los espacios políticos que componían Juntos por el Cambio. Cuando hablaste de los matices. Claro, cuando hablamos de los matices, no nos olvidemos. De cualquier manera hay una realidad, que incluso los gobernadores tienen que atender a sus votantes, tienen que atender a su ciudadanía. Entonces, todas estas... Y a su mesa de enlace ahora. Y claro, bueno, incluye a su ciudadanía y sus organismos de representación. ¿Qué sé yo? Uno se puede imaginar muchas cosas, pero los gobernadores de Córdoba, de Santa Fe, se van a poner de sombrero a los productores agropecuarios avalando este tipo de cuestiones. Me cuesta. Entonces, un poco también las circunstancias los van acotando en cuanto a su margen de maniobra. Los van acotando, como lo estoy diciendo, un poco. Las circunstancias son tan graves, porque después seguramente nos van a explicar con lujo de detalle toda esta cosa de la pobreza. Sí. Yo digo, escuchame, salgan a la calle, miren la cantidad de gente que duerme en la calle, miren lo que está pasando, vayan a cualquier supermercado, vayan a cualquier restaurante, que la gente dejó de comer menos, decidió comer menos, decidió gastar menos, decidió todo menos porque se ha vuelto ahorrativa, es decir, gana más y gasta menos. En alimento. En alimento. No cierra, no te lo pueden hacer creer. Es facilísimo. Hoy lo estuve viendo. El impacto de los servicios
los servicios aumentaron el 500%, cuánto más que la inflación, ¿no? Sí, sí. Sí, el acumulado es prácticamente el doble. El doble de la inflación. Que los bienes. Y están totalmente subvaluados en la composición de la canasta, de que es el se mide. 2004-2005, sí. No es que sea mentira. Daniel es Arroyo, que está mal hecho. Daniel Arroyo el otro día dio una cifra a partir de un estudio. Ya hablamos del endeudamiento de las familias, que creo que es del 5% de la morosidad, es un número muy importante, pero él dijo que el 85% de las familias endeudadas no sabe cuánta plata debe. Por el ciclo de toma deuda para pagar una deuda. Claro. Sabe cuándo lo tiene que pagar, pero no sabe bien cuánta plata debe. Es tremendo ese dato. Sí, y lo peor es que muchos están mal endeudados, porque ni siquiera están endeudados con el sistema institucionalizado, sino que están endeudados por fuera, porque ya no son sujetos de crédito para el sistema institucionalizado. Claro. Sí, prestamistas, y ¿no? prestamista y otro tipo de organización. Zona peligrosa. Las tasas son... O mismo las billeteras virtuales. Claro, ¿no? No sabe cuál es la tasa real que están Bueno, la pagando. publicidad que más difunde en este momento Mercado Pago es la del préstamo. Sí, claro. Exacto. Carlos, la última. En los próximos días, ¿dónde vas a poner la mirada? Voy a quedar visco. Hay tantas cosas para mirar al mismo respecto tiempo. del tema del acuerdo, respecto del tema económico, ¿dónde pones la mirada? Bueno, primero en ver si de verdad hay algún anuncio concreto antes de las elecciones o realmente siguen siendo todos fuegos artificiales diciéndonos que después de las elecciones viene la felicidad, es decir, la lluvia de inversiones, todo lo que va a venir. Pero además voy a advertir otra cosa, esa lluvia de inversiones, aun si viniera, viene por los sectores estratégicos de nuestra economía, viene con esa idea de la Mela de que tenemos que compartir la riqueza de la Argentina, es decir, son saqueadores. Ojo, porque nosotros necesitamos, no es que no se necesitan inversiones, pero las inversiones tienen que venir con reglas, tienen que venir dentro de un modelo productivo, tienen que ser para aumentar los niveles de producción de la Argentina, los que generen empleo, los que tributen. Si vienen inversiones en el marco del RIGI, que no pagan impuestos, que se la pueden llevar cuando quiere, que ponen como condiciones que no le pongan reglas que los obliguen a utilizar proveedores locales, que tienen la habilitación de traer maquinaria usada del exterior para las explotaciones, ¿me podés decir dónde está el beneficio para la Argentina? Hasta puede darse la paradoja de que crezca el Producto Bruto y empeore la situación. Carlos, gracias como siempre. Pregunta, ¿ayer viste QR o viste fútbol? Vi QR y después me vi los últimos 15 minutos de... ¿Cómo sos, Vos me preguntás, yo no está bien, el detalle. Si vos sabés que yo te voy a decir la verdad. Pero, no, yo miro... Ya te lo expliqué otra vez y no tengo inconveniente en repetirlo. Yo soy hincha de Boca y miro a Boca. Fútbol local, no miro otra cosa que Boca, salvo algunos pedacitos de algún partido alguna vez. Después miro, sigo al Barcelona. Sos hincha de... Soy hincha del Barcelona de chiquito. Y del City. Y del City. Son los equipos que sigo. Pero fuiste a ver, los últimos 15 los fuiste a ver. Los últimos 15 los fui a ver. Los 2 goles de un correntino, decimos. Perdón, ¿qué es eso? Miré en el teléfono cómo iba y... Se está enojando el productor. ¿Por qué? Tiene razón. Y porque... Lo hacemos sufrir. Pero yo no... Vos me preguntás, ¿qué querés que mienta? No, ¿cómo vas a mentir? Está bien. ¿Viste el teléfono? ¿Viste cómo estaba la cosa? Cómo Dijiste, estaba a ver los y dice, voy a ver los últimos 15 minutos. Carlos, gracias. Chao. Bueno, nos vamos a una pausa y al regresar hablamos con Karen Tepp. Insisto, es la primera candidata... ¿Se conocen? ¿Nos conocemos? Vení. Sí, pasen, no hay problema. Hola Karen, ¿cómo estás? ¿Cómo no? Sí. Y vamos a estar juntos dentro de unos días. Así es, en un par de semanas. En un par de semanas. ¿En Rosario? Sí. Santa Fe. No sé, Rosario, no, en Rosario. No, en Rosario, en Rosario. Sí, sí. Bueno, muy bien. Bueno, enseguida. Así que sí que nos conocemos. Buena. No, porque yo no sigo. Así que vos vas a entrar y yo me voy a ir, pero no importa. Bueno, va a dejar la vara ahí. No, pero dentro de 2 años... Dentro de 2 años venimos de vuelta. Bueno, ya venimos a charlar con Karen Tepp, insisto, primera candidata a diputada nacional por Fuerza Patria en la provincia de Santa Fe. ¿Qué mirada tendrá sobre todos estos temas? Y adelanto una pregunta. Si es una dirigente política
de nueva generación y para interpelar nuevas generaciones, ¿de qué manera hablar de cosas que parecen del siglo XX? De la vieja política, de la dependencia, entre otras cosas, con lo que está pasando ahora entre el gobierno de Milei y el gobierno de Trump. Ya venimos. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Córdoba es la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino para conectar con la naturaleza, hacer sierra office, deporte, comer o visitar a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. Ellos suman 1000 años. 1000 años versus millennials. Agustín Rombolá, candidato a senador nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 8, Partido Federal. ¿Algún avión uso de Juanita? ¿Algún avión los anteojos de Juanita? ¿Algún avión compás de Juanita? Hey, ¿aburrida de la rutina? Telecentro te trae todo el entretenimiento que querés en un solo lugar. Con el Deco 4K con tecnología Android TV tenés HBO Max, Universal Plus, Disney Plus y mucho más en tu tele de siempre. Tené todo el entretenimiento y la mejor internet a este precio increíble. Telecentro, conectando con vos. Che, vendete una cosa de loco. Bien, acá estamos, Turco. Nos Qué juntaron. alegría, Acá estamos. Chino, qué Una alegría. estar Dame un abrazo, dame un juntos, abrazo. Qué lindo Vamos verte. a salir por este programa que es maravilloso. Esto es Cata TV Streaming y aparte nos fusionamos con Bravo TV. Qué fusión, qué alucinante. Cuando el talento se une para llevar entretenimiento. Gracias por el talento. Sí, no hablaba de nosotros. Vamos de lunes a viernes de 16 a 17. De lunes a viernes, de 16 a 17 en... ¿Cómo se llama? Esto es Cata TV Streaming, Bravo TV y esto es Una Cosa de Locos. Una cosa de locos. Qué bueno. Programón. Por Cata lo vas a ver, por Cata lo vas a disfrutar. Che, vendete una cosa de loco. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Mi amada Buenos Aires, escuchen a Hernán, escuchen a Marcela, escúchenlos. Soy Hernán Reyes y quiero proponerte terminar de una vez con la corrupción. Soy Marcela Campagnoli y en el Congreso te demostré que se puede trabajar con seriedad y respeto. No se den por perdidos. Voten con conciencia moral. Marcela Campagnoli, candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 505. Hagamos futuro. No es con gritos, es con propuestas. Este 26 de octubre en la ciudad de Buenos Aires, vota al Turco García, Graciela Balestra y Daniela Moroso como diputados nacionales por Partido Integral. Lista 348. Durante años nos dijeron que no hay alternativa. Nos acostumbraron a elegir entre lo malo y lo peor. Pero no es verdad. Hay otra manera. Hay otra manera de tener un Estado eficiente, sin desfinanciar las universidades. Hay otra manera de tener déficit cero, sin recortar y pegar a los jubilados. Hay otra manera de proteger a la gente con discapacidad, sin fraudes y sin sobres. Una manera que construye, no que destruye. Una manera que une, no que divide. Hay otra manera. Es con Graciela, es con Martín, es Unidos. Ciudadanos Unidos. Martín Lustó, Piera Fernández de Picolí. Candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 504. Estamos en QR, estamos en vivo por Bravo TV hasta las 12 y le agradecemos la visita a Karen Tepp, primera candidata a diputada nacional
representando a la provincia de Santa Fe por Fuerza Patria. Karen, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Ahora, ¿no? Sí, ahora sí, formalmente, sí. Bueno. Voy a pasar el chivo, que es que el 14 de octubre vamos a estar con Carlos Heller en la ciudad de Rosario. Vamos a confirmar el lugar, pero ahí está. Sí, confirmamos toda la información. 14 de octubre en Rosario. Yo tengo un lugar, si quieren, si no está definido, es el Gigante de Arroyito, es un extraordinario lugar. No, fútbol y política, asuntos separados, Pablo, bueno, sobre todo en Rosario. Muy bien. No quiere perder votos, ya veo. Pero además soy tatengue, porque yo soy santo tomecina en realidad. Claro. Así o sea que en Rosario no tenés problema. No, en Rosario estamos bien. A ver, podría seguirla toda la noche, imagínense, estoy como llamándome a silencio. Karen, quiero trasladarte a pregunta que amagué ya 2 veces. Llegás con el desafío de hacer una campaña, no nos gusta para nada la idea de tirar gente por la ventana. Generacionalmente hay gente muy joven en términos intelectuales, por más que tenga muchos años en el recorrido, y bueno, y hay gente muy anquilosada de temprano. Pero da la sensación que se está convirtiendo en un desafío de tratar de hablar de situaciones tan literales y tan groseras como, por ejemplo, lo que estamos viendo entre Milei y Trump. Te voy a pedir una caracterización, pero tenés el desafío de tratar de, no sé si tener un nuevo lenguaje, pero hay un desafío de interpelación en una ciudadanía que parece estar cansada de cierta manera de intercambiar ideas políticas. ¿Cómo lo vas a encarar o cómo lo estás encarando? Sí, me parece, a ver, nosotros los decíamos desde que ganó Milei, ¿no? De que había una idea de que la sociedad argentina se había derechizado, digamos, que se bajaba como esa idea. Y nosotros lo que decimos es que estamos más bien frente a una sociedad que está cansada de laburar cada vez más, de esforzarse cada vez más y de tener cada vez menos. Y que en todo caso estamos ante una nueva crisis de representación política y una crisis de sistema político que nos desafía a buscar no solamente una renovación, y lo decimos, de nuevas caras, nuevos nombres, sino también de nuevas prácticas, de nuevas interpretaciones de esa sociedad. Y a mí lo que me parece es, yo escuchaba la pregunta que vos hacías al comienzo cuando me presentabas y pensaba, hace 20 años yo arrancaba a militar y estábamos en un escenario donde era el no al ALCA. O sea, había una América Latina unida que decía... ¿Qué edad tenías en el 20 años. O sea, cuando arrancaba militar había una Latinoamérica que era totalmente diferente y que nos interpelaba de otra manera y que había, digamos, gobiernos que se parecían a su pueblo, pero que además se plantaban con la valentía de recuperar la soberanía. Bueno, hoy estamos años luz de eso, digamos, y nosotros estamos teniendo como generación política que recuperar el coraje de aquellos tiempos, pero también de interpretar a una sociedad y una juventud en la cual hoy... Digo, pero está la discusión lejos parece de que ser la misma. angustia, sí, pero está lejos de que la angustia y la crisis social, económica, incluso política que tenemos en este tiempo pueda manifestarse de maneras similares a aquellos. Hoy, digo, hay una pregunta que nos ronda a todos los que vivimos en el 2001, o más o menos teníamos conciencia, que es ¿por qué la cosa no explota? Digamos, y no es una pregunta ahora, sino que viene de hace tiempo. Y es porque la cosa está implosionando, o sea, porque la cosa está implosionando puertas adentro, digamos. Lo que hoy, el malestar acumulado que hay en las familias, digo, trabajador de la economía formal, ya sea del sector público o sector privado, todos te dicen el mes se me termina el día 20, el día 15, el día 10. Ese malestar se va manifestando puertas adentro con un aumento de crisis de salud mental, consumos problemáticos, adicciones, intentos de suicidios en jóvenes. O sea, estamos en una sociedad que claramente está siendo víctima de años y años de un neoliberalismo que nos ha colonizado en términos de un individualismo que nos llevó a la soledad. Entonces, la principal tarea de la política hoy, digo, no es solamente ganar elecciones, sino volver a reconstruir un tejido social que está roto. Y volver a hacer, que esos problemas que hoy se viven como problemas individuales del ámbito privado vuelvan a socializarse, vuelvan a entenderse como problemáticas sociales que necesitan, por tanto, una resolución de la política. Yo lo digo mucho en las asambleas que venimos haciendo en la campaña, donde se encuentra la docente con el comerciante, con el productor agropecuario, con el vecino, y hay esa mezcla de, digamos, una angustia que se vive en la carne presente de cada uno de los hogares, con la necesidad de una expectativa de esperanza, de volver a esperanzar. Y a nosotras las mujeres tenemos una práctica que fue, o un aprendizaje que fue que la violencia de género también era un problema que nos decían que era del orden privado y doméstico, ¿no? Que era puertas intrafamiliares. Y tuvimos la capacidad
de decir, che, si te pasa a vos, te pasa a vos, y te pasa a vos, no es un problema individual. Pues sí que el desafío ahora es parecido en términos de conectar. Es politizar todos esos malestares que hay, sí. exactamente, repolitizar todos esos malestares que hay en una sociedad. Digo, nosotros veíamos cuando estuvimos ahora discutiendo la Constitución de Santa Fe, revisando la Constitución del 49 de Argentina, ¿no? Y ahí Perón planteaba que se tenía que poder garantizarle al trabajador lo mínimo indispensable para una vida digna sin angustias. Mirá qué premonitorio, sin angustias. Digamos, se planteaba en aquel momento un gobierno que sin lugar a dudas le dio los años más felices al pueblo argentino. Bueno, hoy pareciera que la angustia es lo que atraviesa cada una de las vidas de nuestros argentinos y argentinas y en manera particular a los jóvenes. Entonces, me parece que la política tiene que volver a conectar con la vida cotidiana, si no todo lo otro queda muy lejos. El debate quedamos en los medios. Sé que Martín tiene preguntas. Sí, en relación con lo último, justamente que estabas diciendo. En comparación, ya no con 20 años atrás, sino con 2 años atrás. Vos percibís que sigue, porque lo que hubo es esperanza, es mi olfato más mi análisis más mis caminatas me dan esperanza, me dan alegría, por mi ley, esperanza, angustia, bronca. Sí. ¿Qué absorbés vos en la recorrida por Santa Fe? Sí, yo creo que es eso, y hoy por eso nuestra principal batalla electoral va a ser contra la resignación. Digamos, no hay dudas que hay una mayoría social en Argentina y que en Santa Fe también se manifiesta, que hay un claro descontento con el rumbo de los gobiernos actuales. Ahora, esa mayoría social hoy es muy silenciosa. Digamos, no se termina de manifestar como lo veníamos hablando. ¿En el mano a mano, en el cara a cara, no la ves? Está en el cara a cara, pero lo que quiero decir es políticamente no se está manifestando y las elecciones van a ser la demostración de si esa mayoría decide participar activamente y manifestarse a través de su voto, o si esa desesperanza, de alguna manera decepción, porque yo comparto con vos, hace 2 años hay un porcentaje importante que votó con ilusión el cambio de rumbos, y que hoy claramente está totalmente en desacuerdo con el rumbo de las cosas. Pero nuestra principal batalla hoy la tenemos para que esa persona no se quede en su casa el 26 de octubre y vaya a votar. Nosotros en la provincia de Santa Fe tuvimos el nivel de participación más bajo de los últimos años. Lo de provincia de Buenos Aires abre una expectativa, digamos, en términos de que aumentó la participación, y ahí también hay una responsabilidad de los gobiernos actuales. Digo, claramente el gobernador de la provincia de Buenos Aires confió en su gestión y la fue a plebiscitar en las urnas, consiguiendo un respaldo importante. En el resto de las provincias santafesinas, de las provincias, particularmente en Santa Fe, el oficialismo desmovilizó el voto. Entonces nosotros hoy, digo, no hay dudas de que hay un claro descontento. Desmoviliza el voto porque no quiere que sea un plebiscito, digamos. Exactamente. A ver, la eliminación de las PASO por parte de los gobiernos es un claro entendimiento de que tenía que dividir a la oposición. Por eso el principal desafío que teníamos las fuerzas de la oposición y del campo nacional y popular era construir la unidad en todos los territorios. Porque lo único que apelaban era a un peronismo dividido, a un campo nacional y popular dividido para poder mantenerse. Entonces, nuestra tarea principalmente es con toda esa gente que hoy la está pasando mal, es volver a reconstruir el vínculo y la confianza, la credibilidad con la política. Para eso hay que hacer las cosas de otra manera. Ahora porque que Milei sea presidente es porque las cosas se venían haciendo mal. Ahora vuelve a la campaña porque tenemos una imagen muy interesante para preguntar sobre la metodología de la campaña. Pero hablaste de la interna, y me quiero, perdón, de la discusión. Sí, bueno, de la discusión interna y de haber logrado amalgamar un frente de unidad. Fue muy elogioso la construcción del frente en Santa Fe. También hay una demanda de que ese frente no sea solamente electoral, sino que se transforme en una fuerza política madura como para sobrellevar lo que viene después. En ese sentido, ¿cómo ves el proceso de unidad? Teniendo en cuenta que si eventualmente hay un cambio de signo de gobierno, van a tener que ponerse de acuerdo en tomar medidas lo suficientemente profundas que le demuestren a la gente que le pueden mejorar la vida y que no solamente quede. Y vos sabés cómo es, cuanto más amplio, a veces es menos profundo la posibilidad de llevar adelante medidas ejecutivas. ¿Qué pensás sobre eso? Mira, lo primero es que la unidad en Santa Fe fue posible porque viene siendo la construcción de un proceso. Digamos, en nuestro caso, lo iniciamos en la ciudad de Rosario hace 2
años entre Ciudad Futura y los distintos sectores del peronismo, que nos permitió estar a las puertas de ganar la intendencia con Juan Monteverde y que se logró esa victoria en Rosario este año, ganándole al candidato de Milei y al candidato del gobernador en las elecciones de concejales con Juan Monteverde en un escenario que no era de unidad total de nuestro campo, ¿no? Pero ahí hubo, en las elecciones que tuvimos este año provinciales, un respaldo de la gente a los mayores grados de unidad posible, digamos, y eso fue una señal importante para hoy tener una lista única. Lo que nosotros decimos es, acá hay una apuesta que no es una táctica electoral, digamos, es una apuesta a la construcción de un proyecto político estratégico en la cual tienen que estar dada la unidad con la renovación política, que era la que hablábamos antes. Yo lo digo en todas las asambleas que venimos haciendo ciudadanas. Nosotros el 26 de octubre vamos a ganar en la provincia de Santa Fe y eso va a abrir las expectativas a un escenario de construcción de una alternativa en la provincia. Digo, el gobernador consiguió su derecho a reelección, pero va a tener enfrente no solamente un peronismo, sino un campo nacional y popular que en unidad va a tener una alternativa para ofrecerle a los santafesinos y así aportar a un proyecto nacional. Ahora, nosotros no nos podemos presentar a elecciones si no tenemos una propuesta concreta que le diga a la gente cómo vamos a resolver dos problemas. ¿Cómo los vamos a empezar a resolver? El acceso a la vivienda y el acceso a los alimentos. O sea, nosotros estamos hablando de que hoy, no solamente en las grandes ciudades, sino que en la mayoría de las ciudades de nuestro país, las personas son inquilinas. El sueño de la casa propia parece absolutamente imposible. El 50% el acceso o a la más vivienda hoy es el alquiler. Es el alquiler. Es el alquiler con suerte. Sí, te alcanza, claro. Si no tenés que volverte a la casa de tus viejos. Las si políticas no tenés... de acceso a la vivienda deben estar dirigidas al alquiler. Sí, así todo tenés una cantidad, cuando te metés hacia adentro del profundo de Argentina, tenés experiencias de intendencias, de presidentes comunales y más que vienen sosteniendo esa idea del plan lote con servicios. Sí. Ahora bien, claro que le falta el acompañamiento, la política crediticia, etcétera, etcétera. Ahora bien, nosotros tenemos que tener una herramienta concreta de acceso a la vivienda para las dos opciones. O sea, somos un país donde sobra tierra. Entonces, tenemos que poder tener políticas de acceso a la vivienda con posibilidad de casa propia y crédito, pero también una política de alquileres en las grandes ciudades. Y la segunda cuestión es el de los alimentos. Nosotros no podemos ser país productor de alimentos, una provincia productora de alimentos y que hoy las familias, como lo venían hablando en el bloque anterior, se estén endeudando y sobreendeudando con la tarjeta de crédito para comprar los alimentos. Lo que pasa es que cuando el 50% de tus ingresos se te va en pagar el alquiler, no hay número que cierre. Entonces, esas dos cuestiones, que son muy básicas, nosotros tenemos que tener como campo nacional y popular las propuestas y las ideas concretas para poner en marcha. ¿Qué es lo que creo yo que es la tarea que tenemos por delante después de ganar la mayor cantidad de provincias el 26 de octubre? Discutir las ideas, los programas, las acciones, la política y no los nombres. Si nosotros seguimos discutiendo nombres, van a seguir las divisiones. Si nosotros nos ponemos a discutir el programa, vamos a tener mayores grados de coincidencia y los nombres tendrán que estar ¿dónde aparece? Porque los liderazgos son indispensables. Los liderazgos vienen en la discusión del cambio de la cultura política. Me parece que los liderazgos de nuestra generación tienen que estar proclive a esto, a decir, si seguimos discutiendo las cosas de la misma manera, vamos a tener los mismos malos resultados. Entonces, pongámonos de acuerdo en cuáles son las ideas, animémonos a democratizar más nuestro movimiento, animémonos a darle mayor participación y protagonismo a nuestra militancia, y después de ahí vamos a ver que vamos a tener la fuerza suficiente, no solamente para ganar elecciones, sino para tener un pueblo movilizado, porque cuando nos toque gobernar, vamos a tener que apelar a la construcción de un poder distinto que sea el que nos sostenga para poder enfrentar y tocar los intereses que haya que tocar. Martín. Pablo mostró antes, al principio, títulos por la bronca de productores y chacareros, por lo que vos vas a hablar de la gran estafa, ¿no? Vamos a hablar de eso. Bien, Guido lo explica después, pero queda claro que esa es gran estafa porque un grupito de cerealeras se quedó con la guita. ¿Qué palpaste vos en Santa Fe? Porque es uno de los centros productivos de la Argentina. Y me tocó estar justo en los departamentos de producción agrícola más importantes. Primero cuando salió la medida, digamos, que claramente lo dijimos, esto está haciendo, no es una medida para el campo, es una medida para el gobierno de Milei, que necesita en un manotazo de ahogado poder conseguir dólares para sostenerse. El productor agropecuario, pequeño y mediano productor agropecuario, ya había vendido.
Esa es la primera realidad. Con lo cual estaba claro que esta era una medida para las grandes exportadoras. Lo que no pensamos era que iban a dejar los dedos pintados tan rápidamente y de una manera tan notoria. ¿Y hay bronca? Claramente que hay bronca. Del productor un poco más grande, pero además de la tomada de pelo a todo el sector, ¿no? Pero yo creo que es un buen caso porque lo que pasó el día del decreto, del anuncio de las retenciones, que claramente era una medida electoralista porque tenía como fin del plazo el 31 de octubre, el mismo día se decide poner en suspenso la ley de emergencia en discapacidad. Y gobernar es tomar decisiones y es priorizar, ¿no? Y estamos hablando que la exención y la transferencia de recursos que se les dio a estas 11 grandes exportadoras, que eran, y fue público, los 35, 36 quits que se presentaron y que se llevaron 1.600 millones de dólares en las retenciones ceros en 48 horas, es el mismo presupuesto para sostener la ley de emergencia en discapacidad por un año. ¿Quién lo necesita más? ¿Esos 36 tipos o los 4,5 millones de argentinos y argentinas que necesitan del sostén y del acompañamiento de personas, de equipamientos, de transportistas? Esa decisión de qué priorizás es la esencia de la política. Es la esencia de la política. Es la esencia de la política. Y el gobierno de Milei empieza a dar cuentas con esos hechos concretos de qué estamos hablando cuando nos referimos a una política de crueldad y de profundización de las desigualdades. Y además al campo lo embromaste, lo embromó el gobierno. Absolutamente. Porque esas cerealeras no son el campo, para dividir las cosas, estoy hablando muy esquemáticamente, por supuesto. Sí, pero mirá, eso es timba. Exactamente, porque además, a ver, el productor agropecuario en la provincia de Santa Fe, el 70% de los productores agropecuarios en nuestra provincia no son dueños de su tierra. Alquilan, arriendan, digamos, y su agenda tiene que ver más en el Congreso cómo discutimos una actualización de esa ley de arrendamiento, digamos, y son los que ya habían vendido. Entonces, y ahí también, yo lo digo viniendo de una provincia productora, nuestro campo, el campo nacional y popular, el peronismo, tiene que reconstruir el diálogo y la agenda con el sector productivo de nuestro país. Porque claramente está roto, pero se necesita poder volver a reconstruir. Porque se necesita poder volver a encontrar de que hay que mirar una segmentación, de que hay que poder diferenciar y caracterizar cuál es la realidad. Yo creo que hay que poner mayor voluntad de reconstrucción. Hay que poner mayor voluntad de reconstrucción y de representación de ese sector. Porque además trae aparejado también la discusión con la pata industrial. Digamos, todo el sector de la maquinaria agrícola. Hoy, digamos, temblando por la apertura de las importaciones de la maquinaria usada en nuestro país. Digamos, son todas medidas que a la provincia de Santa Fe la afectan de lleno. Karen, ¿qué mirada tenés o cómo te impactó el asesinato, el femicidio de estas 3 pibas acá en la provincia de Buenos Aires? Sobre todo en esa vinculación con la actividad narco. Nada, me tocó, estando en Tostado, compartirlo justo con compañeras, con muchas mujeres que vienen trabajando en los barrios populares, que vienen haciendo todas las tareas de acompañamiento, de prevención, que venimos hablando esto, de el corrimiento del Estado y la soledad también en las que están las redes de mujeres tratando de sostener todo esto y de cómo te genera una gran impotencia cada vida que te arrebatan, digamos, porque es así. Y también el dolor y la angustia de que cada vez que las víctimas son pobres o mujeres, y si son pobres y mujeres, le cae todo el poder de culpabilizarlas, ¿no? De que las víctimas son responsables de su propia muerte. Yo vengo de una ciudad donde la discusión del narcotráfico, donde las consecuencias del abandono del Estado en los territorios ya la venimos denunciando desde hace mucho tiempo. Estamos absolutamente convencidos de que la única manera para poder enfrentar estos son 3 cosas al menos. Una, un pacto lo más amplio, plural y posible de todos los espacios políticos, pero que no basta solamente con la política, que se necesita al sector empresario, a los medios de comunicación, a las iglesias, trabajando en una política de Estado para abordar esta problemática, porque lo hemos visto en otros países de América Latina. Esto se termina configurando en una cuestión que es mafias o democracia, digamos,
cuando el Estado se corre de un territorio y lo ocupan las lógicas mafiosas de la narcocriminalidad, ahí el Estado pierde autoridad y reconstruir el gobierno sobre ese territorio se hace muy difícil. Más el lavado, ¿no? Más el lavado de dinero y al mismo tiempo la necesidad de poder combinar un Estado presente y un Estado presente que no tiene que estar solamente con su faz represiva, sino que esa faz represiva tiene que estar subordinada a una política de inclusión en serio, de integración de esos barrios en serio. Digamos, lo que necesitamos hacer es estrangularle la capacidad de captación que tienen las bandas narcos de los pibes, y para eso se necesitan muchos recursos en programas de prevención social del delito que le disputen a los pibes y a las pibas, que no tiene que ver solamente con una salida económica, sino también con proyectos que les generen sentido de pertenencia y de identidad. Y para eso se necesita, además de un Estado presente, una comunidad organizada. Un Estado que acompañe, que fortalezca la reconstrucción del tejido social y de los lazos sociales en el territorio. Si no, es imposible. Karen, gracias por haber venido. No, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buen descanso. Gracias. Venimos desde Octado hasta acá, con escala de Santo Tomé, pero bueno, acá estamos. ¿Puedes mostrar la imagen de cómo andan armando las asambleas ciudadanas? Mirá, próxima estación, renovación, y ahí aparece Karen. Bueno, y aparece un peque que ya se metió en la... Sí, con Lucas. ¿No? La va militando. Mirá, ahí hay otra imagen, ahí está Juan Monteverde. No vine en el colectivo acá, quiero aclarar. La idea es que van con el colectivo, llegan, hacen trabajo territorial y se arma ahí la asamblea. Exactamente, llega un par de días antes, estamos haciendo estas asambleas ciudadanas en cada una de las ciudades de los 19 departamentos. Llega un grupo de militantes un par de días antes, convoca, recorre, lleva adelante la propuesta y cerramos con una asamblea, como decíamos antes, que la verdad están siendo muy esperanzadoras. Karen, gracias, en serio. No, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a una pausa. Cuando volvamos, hablamos de los indicadores de pobreza muy cuestionados. Hoy aparecieron, el gobierno, por supuesto, lo festeja porque la reducción es, por lo menos en la estadística, muy importante. Y hablamos y le damos un poco más de detalle a la gran estafa sobre los productores agropecuarios a partir de todo el tema de retenciones. Ya venimos. Con energía voy a despertar. Duermo mejor con Belmo. Belmo, Belmo, Belmo es el colchón ideal. Duermo mejor con Belmo. Belmo, Belmo, con Belmo sueño espectacular. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Soy Agustín Neglia, los invito a todos a ver por Amazon Prime lo mejor de La Rioja en nuestra nueva serie de viajes Super Guide por Amazon Prime. Una excursión increíble en La Rioja, ojalá que puedan venir algún día porque es una experiencia inigualable. Córdoba es la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino para conectar con la naturaleza, hacer sierra office, deporte, comer o visitar a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. Mi amada Buenos Aires, escuchen a Hernán, escuchen a Marcela, escúchenlos. Soy Hernán Reyes y quiero proponerte terminar de una vez con la corrupción. Soy Marcela Campagnoli y en el Congreso te demostré que se puede trabajar con seriedad y respeto. No se den por perdidos. Voten con conciencia moral. Hernán Reyes, candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. Lista 505. Hagamos futuro. Arriba que llegan tarde. Arriba que llegan tarde. Arriba que llegan tarde. ¿Hey? ¿Aburrido de la rutina?
Telecentro te trae todo el entretenimiento que querés en un solo lugar. Con el Deco 4K con tecnología Android TV tenés Disney Plus, HBO Max, Universal Plus y mucho más en tu tele de siempre. Tenés todo el entretenimiento y la mejor internet a este precio increíble. Telecentro, conectando con vos. En octubre, elegí diputados y senadores que están con los jubilados, nunca con los ajustadores y coimeros. En Ciudad de Buenos Aires, Cristian Castillo, senador. Frente de Izquierda, lista 506. Bien, acá estamos, Turco. Nos juntaron. Acá Chino, estamos. qué alegría estar Dame un abrazo. juntos, Dame un dame abrazo. Qué lindo. Qué lindo Vamos verte. a salir por este programa que es maravilloso. Esto es Cata TV Streaming y aparte nos fusionamos con Bravo TV. Qué fusión, qué alucinante. Cuando el talento se une para llevar el... Gracias por el talento. Sí, no hablaba de nosotros. Hablaba de Cata, pero... Vamos de lunes a viernes de 16 a 17. De lunes a viernes, de 16 a 17 en... ¿Cómo se llama? Esto es Cata TV Streaming, Bravo TV y esto es Una Cosa de Locos. Una Cosa de Locos. Qué bueno. Programón. Por Cata lo vas a ver, por Cata lo vas a disfrutar. Che, prendete una cosa de loco. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Este 26 de octubre pongámosle un freno al saqueo de Milei. Votá en defensa propia. Votá nacionalismo. En Capital Federal, votá Ángel Romero, senador nacional. Frente Patriota Federal. Durante años nos dijeron que no hay alternativa. Nos acostumbraron a elegir entre lo malo y lo peor. Pero no es verdad. Hay otra manera. Hay otra manera de tener déficit cero, sin recortar ni pegarle a los jubilados. Una manera que une, no que divide. Hay otra manera. Es con Graciela, es con Martín, es Unidos. Ciudadanos Unidos. Graciela Ocaña, Martín Ocampo, candidatos a senadores nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 504. Vamos por un impuesto permanente a las grandes fortunas que financie la salud y la educación que nos merecemos. Vota Comunistas. Antonella Bianco, diputada. Partido Comunista. Lista 314. Los datos de pobreza del INDEC y con Guido Bambini vamos a analizar el tema, un tema muy sensible, muy importante para un país, su estadística para poder planificar y para saber dónde está parado. No todo es tan sencillo en la Argentina, Guido, ¿no? No, me parece que esa es una buena primera oración, una primera afirmación para empezar a pensar un poquito sobre este indicador, sobre el indicador de pobreza. Y una reflexión que venía pensando al respecto, digo, lo decíamos en la mesa, ¿no? Si todo está tan bien y este gobierno sacó 12 millones de personas de la pobreza, es difícil entender cómo puede perder una elección por 14 puntos, ¿no? en la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver las placas que traje para ver las cuestiones metodológicas. Nos vamos a meter en algunas cuestiones metodológicas del indicador de pobreza. Bueno, el dato concreto que arrojó el INDEC, estos son los primeros semestres. La primera cuestión que hay que decir es que hay que comparar semestres equivalentes. Primer semestre de 2025 contra primer semestre de 2024. Arroja una caída de 21 puntos en la medición oficial. Sí, muy importante también había sido la suba del primer semestre del 2023 al 2024 con la aceleración inflacionaria. Una primera cuestión que hay que mencionar es que Milei siempre, el presidente siempre plantea o se compara con este primer semestre de 2024, que ya es parte de su gobierno. Me parece que eso hay que ponerlo sobre la mesa. Ese 53% es todo Milei. Claro, tiene un rol central la devaluación del tipo de cambio del 118%, el salto del tipo de cambio del 118% en el mes de diciembre del 2023, que ya era gobierno Milei, gobernó 20 de esos 30 días, asumió el 10 de diciembre de 2023. Así que ese primer semestre de 2024 es pobreza marca Milei, digamos. De todas maneras podría decirte, bueno, pero la comparación con el 2023 también es menor. Eso es cierto. 10 puntos menos. Eso es cierto, por eso vamos a meternos en la discusión metodológica. Hoy salió otro dato paralelo al de pobreza, que lo tenemos en la placa siguiente, que es el de salarios del INDEC.
Fíjense, en el primer semestre del 2025, estancados los salarios privados registrados, los públicos registrados y el total de registrados. Bueno, acá, digo, yo suelo traer también la medición de los salarios con la actualización de los ponderadores, ¿no? Recordemos, el INDEC utiliza para el cálculo de inflación y también para el cálculo de la pobreza, por eso lo introduzco de esta manera, los ponderadores de la Encuesta Nacional de Gastos del Hogar del 2004-2005, ¿no? Cuando ya hay una existente del 2017-2018 y que refleja mucho mejor los patrones de consumo de la sociedad argentina, donde le da un peso mucho mayor a los servicios que a los bienes. Bueno, lo que vemos en la placa siguiente es expresado en un trabajo de la consultora que les decía, de Equilibra, Martín Rapetti la dirige, y de la Universidad de La Plata, un paper académico que corrige por la Encuesta Nacional de Gastos del Hogar la medición de la pobreza. Y fíjense, la línea violeta, esto está hecho, no está actualizado hasta el último trimestre, es decir, hasta los datos de ahora de junio del 2025, pero sí está hasta el primer trimestre del 2025. Y lo que me parece interesante es mostrar cómo sube el nivel de toda la serie, ¿no? Digo, en primera instancia sube el nivel, está la serie original, está en negro, y cómo sube el nivel de toda la serie mostrando un aumento importante de la pobreza si consideramos los ponderadores de la Encuesta Nacional de Gastos del Hogar del 2017 y 2018. La cuestión es que ha habido un cambio de precios relativos muy importante al inicio del gobierno de la gestión de Milei, y estos ponderadores atrasados no han tomado esos cambios en los precios relativos y en alguna medida, bueno, subponderan la línea de pobreza, que en definitiva es la canasta básica total. Y en definitiva, esa subponderación o la no actualización de esos ponderadores hace que en gran medida muchos de los hogares y de las personas queden por encima de esta línea de canasta básica total no actualizada por la no actualización de estos ponderadores. La línea violeta sería con la nueva ponderación, con ese mayor peso, entre otras cosas, por ejemplo, de los servicios. Exactamente. Vemos que la tendencia igualmente es decreciente, claro, sube todo el nivel. Bueno, pero esta es una de las cuestiones metodológicas que hay que tener en cuenta. La otra cuestión metodológica la traemos lo que recién decía Guido es, más allá que no es lo mismo un 34 de pobreza que un 53, sin embargo, aún sigue siendo menor que la que recibió el gobierno anterior, que era 57,4. Exactamente, sí. Lo que vemos es que está en niveles muy similares a los que recibió luego de las correcciones esta y la siguiente que traemos en la próxima placa. Bueno, algo que dijo también Agustín Salvia, un investigador de la UBA y CONICET y del Observatorio Social de la UCA en este programa, me detengo en el tercer párrafo que Agustín plantea. Nuestras pruebas sugieren que desde fines de 2023 ha habido un cambio en el instrumento de medición de los ingresos, no así de la pobreza, que ha mejorado notablemente la captación de los mismos, especialmente los no laborales y provenientes del trabajo informal. Es decir, desde el último trimestre del 2023, previo a la asunción de Javier Milei, se cambiaron algunas de las preguntas de la encuesta permanente de hogares, de la EPH, que es de donde se captan los datos para poder sacar, en definitiva, terminar de construir el dato de pobreza. Bueno, lo que plantea Agustín Salvia es que, no cuestiona la medición de la pobreza, sino que dice, bueno, a partir de este cambio en la metodología de la EPH, es difícil compararlo con el pasado, porque antes no estaban estas preguntas que le permiten al encuestador determinar mejor algunos de los ingresos que antes no eran declarados. ¿Se entiende? Sí. Ahora hay una declaración mayor de algunos ingresos no laborales, por ejemplo, transferencias del Estado, por ejemplo, pero que, hay que marcarla esta diferencia que hay en la encuesta permanente de hogares. Antes no se hacían estas preguntas, ahora se hacen. Eso me parece que es algo para festejar, que se mejore la metodología, pero hay que tenerlo en cuenta a la hora de leer el dato de pobreza que estamos viendo ahora. Bien. Seguimos con las cuestiones. Y claramente hay una decisión política de no hacer el cambio de esa medición para mejorar un poco la estadística. Exactamente, tanto Salvia como hoy hay un comunicado también de la UCA planteando esto, que ya están las metodologías tanto del índice de precios al consumidor como de pobreza digamos, para cambiarlas en definitiva, y por una cuestión política la están frenando. Bueno,
con estas dos cuestiones que te menciono, estas dos correcciones metodológicas, esta sería la pobreza calculada por Equilibra. Fíjate que es muy parecido a lo que te decía, 43,3% sería en el primer trimestre de este 2025, muy similar a la que deja Alberto Fernández y unos puntos por encima de la pobreza que deja Macri. Pero digo, me parece relevante centrarnos en estos puntos, porque insisto, con la reflexión del principio... Esto es parte de la derrota electoral. Absolutamente. De la derrota electoral del Frente de Todos. Sí, sí. A ver, también hay una cuestión que en las aceleraciones inflacionarias, en el último semestre del gobierno del Frente de Todos tuviste una aceleración inflacionaria importante y en esos momentos, bueno, la pobreza se agudiza más, como se mide por ingresos y sobre todo porque tuviste una importante aceleración de la inflación en alimentos. Por eso la escapada o el pico durante el gobierno de Tal cual, de Milei el primer semestre del 2025 también se explica en buena medida por la aceleración de la inflación a partir del traslado de precios de la devaluación. Cuestiones metodológicas me parecen importantes y vuelvo con la reflexión del principio. Digo, a mí siempre me surge esta duda o intento ser crítico de cuestionar el discurso oficial. Digo, me parece que salieron 12 millones de personas de la pobreza, bueno, se contrapone con algún resultado electoral importante de una provincia de la más importante en cantidad de población de la Argentina. Claro. Bueno, hace por lo menos pensar o plantear el interrogante de que algo no cierra. Gracias, Guido. Quiero que compartamos este momento que vivió Alejandro Álvarez, es el subsecretario de Políticas Universitarias, en una reunión donde estudiantes universitarios lo increparon, no violentamente, quisieron hacerle algunas preguntas respecto del momento del financiamiento de las universidades nacionales. Y miren lo que pasó. Tenemos un par de preguntas. Vinimos a participar del espacio Estudiantes. Simplemente queríamos preguntarle a Álvarez, al subsecretario de Políticas Públicas, ¿qué va a hacer con la ley que se vetó de financiamiento universitario? ¿Qué va a hacer con la beca Minerizar? Queremos aprovechar esta instancia de participación y debate. ¿Querés debatir la universidad? Es un espacio abierto a los estudiantes. Somos estudiantes de la UBA. Por ejemplo, ¿qué vas a hacer con la beca Progresar? Los estudiantes nos estamos quedando afuera de las cursadas porque no tenemos beca. Está diciéndole que Gabriela digo sí. ¿Qué van a hacer con la ley que se vetó? Se vetó la ley de financiamiento universitario. ¿Van a hacer de nuevo un acto anticonstitucional y no van a escuchar lo que está pidiendo la sociedad? No tenemos presupuesto para estudiar. Los docentes no tienen salarios. Y no podés venir a darme una respuesta, hacer un espacio de debate entre estudiantes. ¿Qué pasó? Es un espacio de debate entre estudiantes. ¿Ustedes quieren debatir con universidad? Quiero contarles que era un espacio abierto, de debate abierto. No es que se metiera en una reunión privada donde estaba Álvarez. Álvarez sabía que era un espacio de esas características. Básicamente, y como dice en lenguaje de esquina la producción de este programa, lo sacó a pasear. Álvarez, que no quiso pasear, no quiso bailar. Álvarez, que el otro día, nosotros lo dimos en este programa, había dicho que no había detectado ningún curro en las universidades, después de investigar tanto. Ningún curro. Ningún curro, claro, exactamente. Curro, ninguno, dijo Álvarez. Sí. Este mismo. Bueno. No quiere hablar más. Dato importante por las discusiones que vienen y que todavía están pendientes, que están en desarrollo, digamos, ¿no? En la Argentina. Estamos a jueves por la noche, casi podríamos decir que fin de semana. Hoy lo charlamos con Leila, nuestra compañera. Hay que vivir el jueves como un casi viernes, que es como ya estar prácticamente en fin de semana. Y tenemos agenda del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Miren, todos los viernes hasta el 17 de octubre, que es el día, un día donde me va a gustar ver y observar cómo juega eso con las elecciones y el momento que estamos viviendo, ¿no? El Centro Cultural de la Cooperación presenta con Federico una ceremonia teatral en la que Osmar Núñez evoca a Federico García Lorca a través de su poesía y su prosa. Para las infancias continúa la obra La Luna y el Niño juegan un juego que nadie ve. Qué lindo título, por favor. Los domingos a las 3:30 de la tarde, una producción del grupo No Somos Cosas, con toda la magia de los títeres, poemas, músicas y cuentos. A las 5 de la tarde es el turno de Allá por el Veintitangos. Una cita con el teatro y el tango, con dirección de Santiago Doria y un gran elenco. También pueden visitar la muestra Archivo Resistencias Tipográficas, recientemente inaugurada en la Sala Vigo, con curaduría de Raquel Massi y Juan Pablo Pérez. Una exposición que reúne una multiplicidad de afiches producidos por artistas y tipógrafos en los últimos 10 años que encuentran, a través de este vocabulario visual, una manera de interpelar críticamente
el contexto social. Los horarios de visita de esta muestra son lunes a viernes de 12 a 8 de la noche, sábados y domingos de 14 a 22. Para más información pueden ver la agenda completa en la web del CCC, www.centrocultural.com, o seguirlos a través de sus redes. Bueno, Martín, en el marco de la discusión de este acuerdo unilateral, como lo hemos bautizado, del unilateral y acuerdo para ello, digamos, entre el gobierno de Milei y el gobierno de Trump, aparece el tema China. ¿De qué manera China se inserta en los intereses de la Argentina, Martín? Aparece siempre porque Estados Unidos tiene una obsesión. A ver, Estados Unidos tiene un enfrentamiento con China, mayor todavía el enfrentamiento que tiene con Rusia, pero además hay una alianza ruso-china para meternos para darle un marco geopolítico, aunque sea breve, a esto. Y además hay una preocupación porque Estados Unidos cree, según la doctrina del destino manifiesto, que es expandirse hacia el resto, hacia América Central, el robo de México mediados del siglo XIX, y después hacia toda América. No es solamente la doctrina de Monroe, después viene la doctrina del destino manifiesto, que es el destino es expandirse, y expandirse hasta acá, digamos, toda América. Antes vos mostrabas, era Werner, ¿no? Sí, Alejandro Werner. Bueno, abajo decía que era el ex director del área hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional. El Departamento de Estado también se llama hemisferio occidental, es América. Es América. Esa doctrina está en el Fondo Monetario Internacional, en el Departamento de Estado, eso es el hemisferio occidental. Entonces acá no entra nadie, en algún momento fue acá que se vaya a Inglaterra, porque Inglaterra estaba, y ahora acá no entra China. Con un problemita. China ya es, vos nombraste México al principio del programa, China es el segundo socio comercial de México. El primero es, obviamente, Estados Unidos. En el caso de la Argentina varía entre el primero y el segundo, ¿no es cierto? Primero Brasil. Hoy el segundo, primero Brasil. Ahora, Estados Unidos dice, lo viene diciendo Scott Bessent a cada rato, lo dijo Peter Lamelas, el embajador ya jurado, lo dice Trump, digo, que la Argentina, a partir de este acuerdo, o de este intento de acuerdo unilateral, como vos decías, Pablo, tiene que detener la influencia china. Y entonces me puse a hacer un pequeño resumen de qué hay de China y llegué a la conclusión de que eso ya es imposible. Podés no construir algunas cosas nuevas, pero China tiene inversiones en litio, ya están, no es futuro, inversiones en litio que extrae por el puerto de Rosario. Hay un acuerdo que podría ser frenado, ahí tenés una posibilidad, por la construcción de otra central nuclear que es Atucha 3. 2 represas. Que de hecho se viene frenando. Exactamente, eso está frenado. Wallong 1 se llama. Eso está frenado. Macri, ¿no? Sí, exacto, eso está frenado. Así que ahí podés Tampoco tener, avanzó en la gestión Fernández. Tal cual, ahí podés tener un elemento de frenado. Bueno, ahí les hacen caso al acuerdo unilateral, si es que esa es una de sus cláusulas confidenciales o secretas, que perfectamente puede ser. Las represas que yo sepa están avanzando, las Néstor Kirchner y las Zepernik. No, ahora no. Están paradas. Ahora están paradas, bien, otro ejemplo más. Otro ejemplo más de frenado posible. Siempre hay de tanto en tanto un anuncio de que se retoman, tal cual. Están frenadas, sí. Exploración de petróleo y gas, China está. Entre las... en la gran estafa también están los chinos. Sí, claro. En la gran estafa también hay una empresa china. ¿Te referís al tema de retenciones? Al de retenciones y a las exportadoras. Cofco, sí. Estaba pensando a las exportadoras que justamente aprovecharon esa retención cero en 2 segundos, hicieron grandes ganancias. También hay una empresa china. Ya está esa empresa china. Industria Pesquera de Santa Cruz está China. Swap de moneda está China. Eso se podría revertir eventualmente, ¿no? Sí, lo que pasa es que revertir algunas cosas hay que pagar 5.000 millones de dólares. Tenés que pagar y significa hostigar. Entonces, ¿a cambio de qué hostigás? Digo, yo no estoy... Digo, si yo tuviera que decir cuál es el diseño ideal de política exterior, no es, obviamente, es no alinearse con ningún país, por supuesto. Y tener en cuenta las realidades, digo. No pelearse tontamente con Estados Unidos, tampoco pelearse tontamente con China y tampoco pensar que China es la salvación o Estados Unidos es la salvación. El tema es la diversificación. Ni abrazarse a un gobierno genocida, digamos, ¿no? Como el de Netanyahu. Tal cual, exactamente. Ahora, dentro de eso también hay límites. No se puede desmontar todo. Y no se puede, digo, aunque se quiera, digo, es imposible ya a esta altura cortar relaciones con China o no desarrollar lo que ya está desarrollado o empezar a hostilizar o hostigar. Sin necesidad de cortar. Si vos hostigás, vas a tener retaliación, como se dice en política internacional, vas a tener represalia.
¿quién te cubre la represalia? ¿Otro préstamo al fondo? Digo, no, eso ya sabemos que no, porque es deuda pura. ¿Quién cubre la represalia? Claro. Digo, eso existe en la política internacional. Ahora- Eso lo tienen en cuenta los europeos, lo tienen en cuenta Brasil y lo tienen en cuenta los propios norteamericanos cuando negocian aranceles. Claro. Yo no estoy hablando de un mundo ideal, estoy hablando del mismo mundo en el que los países hoy discuten aranceles, discuten protección, discuten entrada a nuevos mercados en un mundo fragmentado, discuten inversiones. Yo estoy hablando de eso. Bien. Digo, la Argentina de Milei podría frenar algunas cosas. Extirpar, ya que les gusta tanto para hablar de, ¿no? Estaba la extirpación Cuca como Sí. era el ideal de Patricia Bullrich. Bueno, eso parece que es difícil. Y también es muy difícil ya extirpar una relación tan profunda como la que tiene la Argentina con China, como sería a la inversa. Estados Unidos es un socio comercial y un inversor importante en la Argentina. Dicho así, también sería imposible cortarlo. Digo, aquí no hay un proyecto, digo, estamos en otra época, no importa si uno está de acuerdo o no está de acuerdo, la visión histórica que tenga. Digo, no estamos discutiendo la revolución cubana en la Argentina y tampoco estamos discutiendo el opuesto, ninguna de las dos cosas. Martín, gracias. Gracias a usted. Guido, gracias también. Por favor. Nos estamos despidiendo. Hoy nos quedamos sin escroleo, ¿no? Mucha información en el programa de hoy, pero hay escroleo interesante para mañana que le vamos a compartir. Cosas que teníamos allí guardadas. Sí, había cosas importantes. Nos reencontramos mañana. Gracias por haber estado ahí. A las 10 de la noche hacemos QR de viernes aquí en Bravo TV. Pásen bien.